Semana 24. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Bienvenidos a Semana 24, domingo 13 de diciembre. Y partimos con la imagen de la semana que la centramos en el segundo retiro del 10% de los fondos previsionales. El jueves comenzó el proceso de solicitud y hasta el momento se da cuenta que más de 5 millones de personas han realizado el trámite para girar parte de sus ahorros. Son más de 9 millones las personas de afiliados los que están habilitados para llevar adelante este proceso, cuyos dineros podrían entregarse esta misma semana, de acuerdo al menos a lo que han dicho las propias administradoras que se han impuesto aquel plazo. Incluso se habla que el jueves 17 de diciembre podrían comenzar la entrega de estos dineros, pero es válido también recordar que la solicitud sería revisada en un máximo de 4 días hábiles para ser aprobada o rechazada, y de no mediar inconvenientes en el trámite, los afiliados deben recibir el dinero por ley en no más de 10 días hábiles desde ingresada la solicitud. Fíjese que los números de las AFPs dicen que el 42% de las solicitudes han sido de mujeres y un 58% de hombres, mientras que el promedio de edad es de 42 años. Además, el 40% de los requerimientos son de Santiago y hay un 60% de regiones. Y en promedio se ha solicitado 1.400.000 pesos por persona. Cabe destacar también que tras el primer retiro existen 2 millones de trabajadores y trabajadoras que se quedaron sin saldo en sus cuentas, y ya se habla que luego de este segundo retiro serían casi 4 millones de personas las que se van a quedar sin ahorros futuros. Ayer incluso hubo un estudio por parte de la administradora de poner énfasis en este tipo de situaciones. Le damos la bienvenida a Semana 24, partimos con esa imagen de la semana, pero durante toda esta mañana hasta la 1 de la tarde le estaremos acompañando en TVN, en el canal 24 horas y en todas las plataformas para ir revisando las informaciones de esta semana. Una de esas decíamos el 10%, otra tiene que ver con las vacunas, que es una información, podríamos decir, positiva, y particularmente lo que pasó en el Reino Unido, porque fue noticia esta semana, y una de las buenas, digámoslo, que tiene que ver con las vacunas contra el COVID, no solamente de su efectividad, sino de la vacunación masiva. Fue el martes cuando el Reino Unido inició el proceso con una mujer de 90 años que se convirtió en la primera persona en recibir la vacuna como parte de un programa de vacunación masiva. Ella se llama Margaret Kennan y el martes hizo historia al iniciar el proceso de vacunación con el cual Gran Bretaña busca frenar una pandemia que ya dejó más de 61.000 muertos solo en ese país. Kennan, que cumplirá 91 años esta semana, nació en Irlanda del Norte, es una antigua empleada de una joyería, tiene una hija y un hijo y 4 nietos. La vacuna que requiere de una primera dosis y un refuerzo a los 21 días es la desarrollada por Pfizer-BioNTech y pertenece al nuevo tipo de vacunas que utiliza un fragmento pequeño del código genético del virus para enseñarle al cuerpo cómo combatir la COVID y generar también inmunidad. En Inglaterra, 50 hospitales fueron seleccionados para comenzar con la vacunación, que arrancó de forma simultánea en Escocia, también en Gales y en Irlanda del Norte. Hasta el momento se han ordenado 40 millones de dosis, suficiente como para vacunar a 20 millones de personas. Actualmente hay disponibles en el país cerca de 800.000 dosis y se espera que antes de que acabe el año lleguen otros 4 millones de dosis y el resto se espera para el próximo año, para el 2021. Bueno, y más adelante estaremos en la zona lacustre del país, ahí en la región de la Araucanía, a puertas del eclipse total de sol que se va a poder apreciar este lunes, es decir, el día de mañana. Los ojos del mundo estarán puestos en nuestro país y, por cierto, en TVN, donde existe un gran equipo desplegado para contarle todos los detalles de este fenómeno astronómico muy esperado por los expertos. Durante 24 minutos, la luna nueva pasará por la cara del sol y lo va a cubrir completamente durante no más de 120 segundos. Un evento que ha sido descrito por la NASA como una coincidencia celestial. El fenómeno podrá observarse parcialmente en varios países de América del Sur como Perú, Bolivia, Uruguay o Paraguay, pero estará en Chile y Argentina donde se verá con mayor totalidad, se podrá apreciar con su mayor totalidad. Según el sitio oficial del gobierno, el eclipse se verá de forma total en las regiones de la Araucanía, Los Ríos, en Isla Mocha, en la región del Biobío, mientras que se va a observar de forma parcial en el territorio nacional, comenzando a la 1 de la tarde con 3 minutos y 44 segundos ahí
en la región de la Araucanía, particularmente en Temuco. A propósito de lo mismo, son cientos las personas que llegaron a esa zona para apreciar este fenómeno y se habla de al menos 300.000 personas que van a llegar para ver el eclipse total. Por lo mismo, la Seremia de Salud de la Araucanía va a efectuar reforzamientos de la estrategia de búsqueda activa de casos. Se tomaron 500 muestras diarias adicionales para controlar la pandemia. También se ha intensificado el trabajo en las aduanas sanitarias del aeropuerto de la Araucanía con el fin de verificar que los visitantes que están llegando a la región cumplan con los requisitos de ingreso. Todo esto en razón de lo que estamos viviendo en el país, que tiene que ver con la pandemia, con una situación compleja desde todo punto de vista, lo ha dicho la autoridad sanitaria. Son bastante los contagios que se han dado en las últimas 24 horas y, por cierto, se están tomando medidas, como las medidas que se han adoptado ahí en la región de la Araucanía para toda la gente que está llegando a esa zona y que quiere apreciar el eclipse el día de mañana. Bueno, y a propósito de medidas, la que estamos viviendo acá en la región metropolitana, por cierto, nos recuerda los peores momentos, los peores meses de la pandemia acá en nuestro país. Volvimos a fase 2, con cuarentena los fines de semana. Hemos tenido, por cierto, un sábado bien complejo, un domingo también que está en proceso, pero queremos saber también de cifras, de ir conociendo cómo se ha comportado la gente, la ciudadanía, con esta fase 2, con esta cuarentena de fines de semana. Por eso lo queremos hablar con el intendente de la región metropolitana, Felipe Guevara, quien ya lo tenemos acá en el estudio. Le agradecemos la presencia. Intendente, ¿cómo está? Buenos días, muchas gracias por estar acá. ¿Cómo está, en Rodrigo? Semana 24. Muy buenos días. ¿Cómo está usted? Bien, gracias a Dios. ¿Y las cifras que le Todo dicen bien. cuando uno mira lo que ha pasado el sábado, intendente, lo que ha pasado hoy día, la noche, con toque de queda, con restricciones? ¿Qué nos dicen? ¿Son cifras buenas, malas? ¿Entiende la gente que efectivamente estamos en una situación difícil, Yo compleja? creo que afortunadamente sí. Tuvimos ayer 731 detenidos por no portar los permisos, pero en general ayer muy fuerte y hoy día también las personas de la región metropolitana, los vecinos, están respetando la cuarentena. Se ve muy poca gente en las calles, la mayoría con permisos. Estuvimos ayer fiscalizando en la feria, hoy día también en la mañana. Así que agradecer, porque efectivamente hay un compromiso, hay una toma de conciencia de que de esto salimos entre todos. Si no nos cuidamos y no tenemos un autocuidado, una autofiscalización, la verdad es que nadie nos va a sacar de esto. Salimos nosotros de esto. Y yo veo un buen entendimiento de ese tema. Ha bajado, entiendo, un 50% la movilidad también acá en la región metropolitana. Era uno de los datos que se entregaba el día de ayer, intendente. Pero ¿qué es lo que más le ha costado a la gente? ¿El permiso? ¿Tener el permiso? ¿Infringir el toque de queda, que sabemos que es de 2 a 5 de la mañana? ¿Cuál es la medida que más le cuesta a la gente, al menos? Es de 12. De 12 a 5, perdón, de la región metropolitana. Él está regalando 2 horas y la gente va a moverse. Me acordé que viene fiestas de Sí, fin eso de sí. año y ahí va a ser diferente. Ahí viene diferente. Hemos aprendido, creo yo. O sea, llevamos tantos meses en pandemia. Al principio había un problema de entendimiento, creo yo, de qué era la cuarentena, qué era la fase 2, por qué el toque de queda. Hoy día hay bastante comprensión. Si uno ve en una región de casi 8 millones de habitantes que haya 700 personas infraccionando el no uso de permiso, la verdad es que es bastante poco, para ser bien honesto. Entonces, y tiene que ver con el autocuidado. No hay posibilidad, Rodrigo, de tener un policía en cada esquina, un militar en cada plaza, un PDI en cada manzana. Eso no es posible. Fiscalizamos, sí, harto, y hay harto personal fiscalizando, pero yo creo que la autofiscalización, el autocuidado está siendo la tónica por estos días y se agradece, porque hay conciencia de que en la medida que nosotros nos cuidemos, finalmente podemos pasar de la fase 2 a una mejor fase en este paso a paso que ha definido el Ministerio de Salud. Algo de eso decía ayer el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, decía, bueno, efectivamente es muy difícil que se pueda tener un carabinero en cada esquina, como usted dice, un policía civil también, es bien complejo. Y él decía, tampoco dimos abasto para la gran cantidad de denuncias que tuvieron el viernes en la noche de fiestas clandestinas que se hacían. ¿Ese catastro también lo tienen ustedes y cómo se ha comportado la gente en ese sentido respecto a fiestas que se han hecho en hogares, cantidad de gente que se ha reunido en un domicilio particular? Sí, muy buen punto. Ayer recibimos 200 denuncias. 200. Hay 56 patrullas de carabineros destinadas exclusivamente a las fiestas clandestinas o a las reuniones sociales injustificadas o ilegales, francamente. Y de esas 56 se abrieron 3 sumarios sanitarios y vamos a seguir controlando. Y todas ellas, Rodrigo, y es importante, todas ellas son fruto de denuncias de vecinos. O sea,
personas que llaman a los teléfonos de emergencia y denuncian que hay una fiesta, una reunión social, una actividad de toque a toque que todos sabemos que están prohibidas. ¿Ha sido una fiscalización más homogénea esta, intendente? Se lo pregunto porque, claro, es toda la región metropolitana. Sí. Antes habían puntos específicos, me imagino, entre comuna y comuna, donde no se podía pasar de una a otra, pero esto ha generado que la fiscalización sea más homogénea del punto de vista de que es más aleatorio, podríamos decir, fiscalizar a toda la región metropolitana. Es muy buen punto lo que usted señala, Rodrigo, porque antes había comunas que estaban en cuarentena y la comuna del lado en fase 3 o 4. Entonces, el énfasis de la fiscalización estaba en el borde de la comuna, en el límite, de manera que las personas que estaban en fase 3 o 2 no circularan hacia la comuna que estaba en cuarentena y viceversa. Hoy día, efectivamente, es mucho más homogénea. Entonces, hay 45 puntos que se van cambiando en aquellos lugares más relevantes de la región metropolitana, en todas las comunas, desde luego, donde militares hacen fiscalización de las personas, también de los vehículos, y también lo hace la PDI, lo hacen los inspectores municipales, que han sido muy importantes, y también los carabineros. Ayer usted estuvo en las ferias. Sí. La gente necesita alimentarse, necesita comprar, y ahí está el permiso necesario para poder salir, ¿cierto? Pero, ¿cómo se ha comportado el comercio desde ese punto de vista? Hay mucha gente que además necesita trabajar, tener que llevar la comida a su casa también, intendente. ¿Cómo se ha comportado eso? Porque son dos visiones totalmente diferentes, dos verdades totalmente opuestas. Para nosotros, las ferias son fundamentales. 2 millones de personas se alimentan gracias a las ferias en nuestra región metropolitana. El 70% de la fruta y verduras se consume en la feria, el 50% de los huevos, el 50% de los pescados y mariscos. Por lo tanto, las ferias son fundamentales en mantener la cadena alimenticia. Usted ha visto que en otros países se ha roto esa cadena alimenticia. En Chile no. Y en gran medida gracias a las ferias. Y también, como usted bien decía, hay 90.000 personas, emprendedores, que viven de la feria, que son locatarios de la feria, son feriantes. Ellos y muchas veces su familia. Así que mantener esa actividad es sumamente importante. ¿Y el comercio para la ciudad, esencial, intendente, bajó las cortinas? Sí, bajó las cortinas. ¿Sí? En su totalidad, podemos decir, algunos casos específicos que abrieron. Ayer estuvimos con el alcalde Alessandri en el barrio Meix, por ejemplo, no había nadie. Todas las cortinas cerradas, cero comercio ambulante. Hay un respeto en ese sentido y los almacenes que están abiertos son almacenes realmente de primera necesidad. Alimentos, medicamentos, supermercados, ferias. Intendente, ha sido un año duro desde todo punto de vista para uno común y corriente, para el ciudadano de a pie, pero también para las autoridades. Y en el caso específico suyo también, esto de estar fiscalizando en época de pandemia, tratar de enseñarle a la gente o explicarle a la gente lo que significa, tratar de llevar adelante los protocolos que se establece de parte del punto de vista del Ministerio de Salud. Pero ha sido también un año donde todavía quedan secuelas de manifestaciones, de desórdenes. Y el viernes pasado hubo nuevamente manifestaciones en el centro de Santiago. ¿Usted piensa, a propósito de que se ha ido corriendo este cerco, ya no es tanto solamente ahí en la Plaza Italia, en Plaza Baquedano, esto ha ido más hacia el occidente, podríamos decir, más cercano al Palacio de Gobierno? ¿Se está cambiando la estrategia de aquellos manifestantes? Desde luego, no son manifestantes, son delincuentes. ¿Ya? Para decir las cosas como son, no están manifestándose por mejoras sociales, reivindicaciones económicas, políticas, culturales, religiosas. No, son delincuentes, que lo que los convoca es efectivamente el saqueo, la destrucción, el ataque a las policías. Eso es lo que los convoca. Entonces, lo importante es, creo yo, hacer un llamado a aislar a esas personas. Hay detenidos y los vamos a seguir deteniendo y yo espero que la justicia también los condene. Pero de manifestantes yo no he visto... ¿Muy pocos, dice usted? No, manifestantes no he visto. ¿Ya? ¿Ha visto delincuentes? Lo que he visto es delincuencia pura y dura y esa delincuencia hay que atacarla, creo yo, con todo el rigor de la justicia. Yo le preguntaba, ¿cambió la estrategia quizás de manifestarse, comillas, y de trasladarse un poco a otra zona del centro de Santiago? ¿Cambió también la estrategia de Carabineros? Sí, desde luego. Desde luego ha cambiado. ¿Y qué se nota, intendente? Se nota, por ejemplo, en la disposición del uso de
armas no letales que no hemos visto hace ya varios meses, ¿no? El uso de escopetas, por ejemplo. Se ha intensificado el uso del agua para disolver y también las detenciones con mayor, diría yo, con mayor pulcritud, en el sentido de tener pruebas, imágenes a través de cámaras, de drones, de cámaras de la Unidad de Control de Tránsito, que permiten posicionar a estos delincuentes en un lugar y entonces ayudar de mejor manera a la Fiscalía a hacer su trabajo en el sentido de poder disponerle a los tribunales estos delincuentes con las pruebas necesarias para que queden privados de libertad. Me queda un punto eso ahí. Ha mejorado mucho. Sí, ha mejorado eso. Me queda una duda respecto a lo que hablábamos anteriormente, intendente, que tiene que ver efectivamente cómo se ha ido desplazando esto. Yo le decía manifestaciones, usted me dice, yo no he visto manifestantes, no he visto gente que reclame o demande algo. Efectivamente no ha visto nada, solamente ha visto delincuencia en el caso específico del viernes, le pregunto. Sí, yo me refiero a los casos donde hay violencia. Ya. He visto manifestantes, funcionarios públicos alegando frente al Ministerio de Hacienda. He visto personas escolares alegando frente al Ministerio de Educación. Y eso está muy bien. Si la democracia... Es cuando deriva lo otro, dice usted. La democracia requiere de participación, requiere de inquietud, requiere de manifestación, de voluntades, de inquietudes, de demandas. Eso está muy bien. El problema es cuando eso se reemplaza por la violencia, por la delincuencia. El que quiere una mejor educación no saquea. El que quiere una mejor pensión no roba. El que quiere una mejor salud no quema buses del Transantiago. Los delincuentes hacen esto. Y por eso hay que distinguir. Y lamentablemente muchas veces en nuestro país confundimos manifestación igual a violencia. Y la verdad es que hay que separar esas dos cosas. Manifestación democrática, bienvenida. La violencia no tiene nada que ver con la democracia. Es justo lo contrario. La democracia es diálogo, es participación, es seducir al otro, es convencerlo de una posición. La violencia es todo lo contrario. Usted mencionaba hace poco la quema de buses. El jueves se quemaron 4. Así Usted es. como intendente presentó querellas para tratar de buscar a aquellos responsables. ¿Hasta ahora no ha habido detenidos? Llevamos, en el último año, desde octubre del año pasado hasta ahora, llevamos 87 buses quemados. 87 buses quemados. ¿A quién daña esa acción? A las personas que lo necesitan. A los que todos los días se levantan temprano para ir a su pega, para ir a estudiar, para ir a trabajar o al médico. A esas personas perjudica la quema de buses del Transantiago. Y por eso es que hay que condenarlo y hay que perseguirlo. Respecto a lo que usted dice, el día jueves hay una investigación en curso. Hemos entregado toda la información que teníamos de cámaras de la Unidad de Control de Tránsito, de cámaras municipales. Todas esas imágenes ya las tiene la Fiscalía para poder hacer su trabajo. A propósito de investigaciones e imágenes, intendente, el ministro Delgado, el ministro del Interior, decía el otro día, a propósito, daba cuenta de una persona que sufrió trauma ocular en las manifestaciones del día viernes. Hay una investigación en proceso en eso, ¿no? Sí. ¿Y se descartó completamente la participación de fuerza policial? Nunca hay que descartar nada. Para eso está la investigación. La investigación está en curso. Nosotros estamos entregando toda la información que tenemos y el desenlace de la investigación es algo que tendría que ver la Fiscalía con los tribunales y nosotros no tenemos cómo interferir en ese proceso. Antes de pasar a otro tema, intendente, ¿cómo explica usted este cambio de estrategia, esto de trasladarse más cerca del Palacio de Gobierno, de los desórdenes que se han ido dando en el centro de Santiago? Mire, hubo un grupo de personas que se manifestó en la Plaza Baquedano por demandas sociales legítimas. Y yo creo que el Congreso con el Gobierno han avanzado en la construcción de una red de protección social inédita en la historia de nuestro país. Y esas personas están, creo yo, observando con mucha atención ese proceso. Hay otras personas que se manifestaron violentamente con un ánimo de destrucción de veredas, destrucción de semáforos, y esas personas todavía las tenemos lamentablemente en la calle. Son 100, 150 y diariamente cuando ellos se pronuncian, ¿cierto?, los hemos ido deteniendo y yo espero
que la Fiscalía y los tribunales lo mantengan en prisión de manera de aislar a esas personas de los ciudadanos que queremos vivir en paz y en democracia. A propósito de ese tema, no solamente usted, también el alcalde de Santiago lo ha vivido en carne propia, lo que significa esto de los desórdenes en el centro de la capital, intendente. Y por lo mismo usted decía, bueno, ojalá funcione la Fiscalía, funcione las investigaciones que se vienen adelante para poder detener a estas personas. Y por lo mismo quería preguntarle qué opinión merece a usted este proyecto de indulto que han propiciado senadores de la oposición, que entre otras cosas busca, por cierto, dejar sin efecto penas a quienes están imputados, están condenados desde el 7 de octubre del año pasado. Esas personas no están condenadas o privadas de libertad por lo que piensan, sino por lo que hacen, porque han delinquido, porque han faltado al orden constitucional. No están presas porque piensan distinto a vaya a saber uno quién. Están presas porque han saqueado, porque han robado, porque han incendiado y finalmente porque han atentado contra el orden democrático de los derechos que tenemos todos. El derecho a la circulación, el derecho al culto, el derecho al libre movimiento. Por eso están presos, porque son delincuentes, no porque piensan de una manera determinada. Es más, ni siquiera sabemos muy bien lo que piensan. Lo que sabemos es que han cometido delitos, graves delitos, atentados contra las personas, contra la propiedad, y por eso están presos. Y a mí me parece que propiciar un indulto para esas personas es un contrasentido, es una señal totalmente equívoca. Es decirle a las personas, mire, usted saquee, usted queme iglesias, usted robe supermercados, pero no se preocupe, que nosotros a la vuelta de la esquina lo vamos a indultar y lo vamos a liberar. Por eso yo al menos estoy totalmente en contra de indultar a delincuentes que están detenidos justamente por hechos de la mayor gravedad. Intendente Felipe Guevara, 1.000.000 de gracias de estar acá esta mañana en Semana 24. Mucha suerte para todo lo que viene. Muchas gracias. Que esté muy bien. Y nosotros aprovechamos de hacer una pequeña pausa comercial. Ya vamos a seguir revisando más temas acá en Semana 24. Vamos y volvemos. Quédese acá en TVN. Semana 24. Ese y otros temas más con nuestro panel de conversación. Josefina Ríos, conductora de Radio Duna. ¿Cómo te va? Buen día. Bien. ¿Tú qué tal, Rodrigo? ¿Todo bien? Qué bueno. Octavia Rivas, editora y además conductora de Radio Universo. ¿Cómo estás? Muy bien, Rodrigo. ¿Cómo estás tú? Don Rodrigo Vergara, conductor, Tocayo. editor político de Radio Cooperativa. ¿Qué tal? Hola, buen día. Bien. ¿Le gustó la cifra del intendente? 700 es poco, ¿no? Pensando en los 8 millones de personas de la región metropolitana. Para la magnitud del encierro. Para la magnitud, ¿no? Me Para la parece. magnitud de la población, además, de la región Sí, metropolitana. decente. Decente. Parece que el golpe anímico que significó el anuncio de la fase 2 el lunes, este sándwich, funcionó, porque la gente se replegó, hubo una constatación del riesgo que implica la segunda ola y todo parece indicar, porque así de hecho todos los expertos te decían, esto hay que prevenirlo. A nosotros Juan Carlos Saiz nos decía en la radio el jueves, los salubristas no somos forenses, no tenemos que llegar después, tenemos que hacer todo antes para poder prevenir justamente las muertes y los contagios y los cuadros graves. Y si esto se mantiene, habría que esperar las noticias del 21 de diciembre para saber si la fase 2 Falta para eso, retrocede. 21 de diciembre, para ver qué es lo que va a pasar en las fiestas de fin de Vale. año. Pero por ahora, da la impresión cuando uno mira a Rodrigo la cara del ministro París, es como de verdad de juntar un poquito de miedo, ¿no? Es que, de alguna manera, ya desde el trasfondo político, esto tiene una cara sanitaria, otra económica, muy devastadora en algunos casos, en algunas industrias, pero también una cara política. Y ahí París se movió bastante bien, aunque hubo algunos mensajes contradictorios, pero él, de alguna manera, pavimentó esto la semana anterior, cuando dibujó escenarios bien terribles para el mes de enero, cuando dice esto que cayó muy mal en algunos sectores de que al sur él no iría. Ahora, esta semana a ocupa propósito el de lo del concepto eclipse. de situación crítica acá en la región Y metropolitana. después dice que en la región metropolitana los niveles son críticos cuando ya se había anunciado esto. Yo tengo entendido que la reunión del lunes finalmente logra imponerse, del lunes pasado, ante una escena bastante más adversa en un primer momento. El ministro Palacio muy incómodo, el ministro de Economía no estaba por esto del cierre total. Entiendo que el presidente de la República, que estaba vía telemática por esto de la autodenuncia en Cachagua sin mascarilla, al principio también pidió explicaciones. ¿Por qué vamos a cerrar todo ahora si nunca lo hemos hecho? Siempre hemos ido cerrando de a poco. La famosa cuarentena dinámica, comunas por aquí, comunas por allá. De hecho, la inmensa mayoría de las comunas de Santiago no estaban todavía con cifras como para llegar Sí. para retroceder a transición. Es cierto. Pero París logra imponer
esto de que hay que instalar una sensación de riesgo mayor, de que hay que prevenir en vez de curar a la larga, y eso se lo celebró incluso el Colegio Médico y Espacio Público esta semana, que está de alguna manera anticipándose a un escenario para prever ese escenario mayor. No solo eso, hay un tema que tienes razón, o sea, las comunas era súper dispar el contagio, pero hay una realidad en la región metropolitana que es la intermovilidad entre las comunas. Por lo tanto, se mueve mucho. Y no solo eso, se había demostrado en las últimas semanas, no solamente en los fines de semana largos, sino que en fin de semana comunes, cómo la gente de la región metropolitana estaba viajando a distintas otras regiones, básicamente porque también tiene un efecto de encierro, que la gente quería salir, aprovechar. Estaba viajando mucho, también se estaba de alguna manera aumentando la posibilidad del contagio, no solamente en la región metropolitana y entre las comunas, sino también hacia otras regiones del país. Y eso era sumamente complicado, sobre todo con el R, que sabemos que este número que da cuántas personas contagia una persona, que está sobre el 1, en algunos casos en el 1,3. Y ahí se empiezan a disparar los casos. Se empiezan a disparar los casos el tema de la transmisión. ¿Funcionó la medida? Al parecer sí. Ayer bajó en un 45% la movilidad. Hoy al parecer es incluso, nos decía fuera de cámara el intendente que hoy incluso son mejores las cifras que las que se vieron ayer. Y también funcionaron los cordones sanitarios. Más de 15.000 personas fueron regresadas a la región metropolitana, así que al parecer están funcionando la fiscalización, pero también el compromiso de la población, que se da cuenta que estamos, oye, que si no hacemos las cosas nos podemos quedar sin verano. Sí, pero el llamado al autocuidado no basta aquí. Tienen que haber mensajes claros también de parte de la autoridad. No sé si escucharon el discurso de Angela Merkel a mediados de semana en Alemania, o sea, cancha, tiro y lado, empática, sincera, y también dando a entender que el costo para una sociedad de tener más y más muertos por una pandemia no se puede llegar y pagar así como así, digamos, solo por cuidar la economía. Entonces hay que tener ojo con los mensajes. Hoy día Alemania nuevas medidas restrictivas para hasta el 10 de enero. Las fiestas de fin de año y alarga además las vacaciones para enero. Y Macron está en lo mismo en Francia, la Navidad con solo hasta 6 personas en la casa. Ahora, cuando uno Aquí mira estábamos eso, hablando hasta 30 el otro día. Cuando uno mira eso, lo que hace Alemania, lo que está ocurriendo en otros países y lo que hizo el gobierno con decretar esta fase 2 para la región metropolitana, da la impresión de que esto llegó para quedarse, al menos por un mes más, ¿no? Por un mes más, no. Yo creo que hay dos cosas que van a marcar este fin de año. De partida, vamos a estar todos atentos a lo que pase el 21 de diciembre para saber qué podemos y no podemos hacer para las fiestas de fin de año, con un impacto importante en salud mental. Tú te adelantas harto, hasta el 21 dices tú. Sí, está bien que te adelante. Yo decía, pero ¿y la del martes no importa lo que puede resolver el ISP con la vacuna? El miércoles, para allá iba. Perdón, ya. Me molestaron harto la semana pasada en el chat interno porque la vacuna, pero al final es lo que va a marcar. Este miércoles el ISP tiene que decir, después de que la FDA dijera que sí. Es que, a ver, ¿qué país no quiere? ¿Qué presidente no quiere cerrar el año estando dentro de los primeros 10 países del mundo o incluso 5 de América con el primer vacunado? Imagínate vacunar. Esa es una imagen que para un gobierno tiene una inyección importante en términos políticos, da sensación de eficiencia, pero ojo, también da una sensación de falsa seguridad hacia la ciudadanía. Hay que tomarse con calma la vacuna, sé que vamos a hablar de eso porque probablemente es la pregunta que todos nos vamos a hacer esta semana. Cuando el ISP diga que se autoriza la vacuna de Pfizer en Chile, porque el estándar era la FDA, que ya dijo que sí, todos vamos a preguntarnos cuándo, dónde y cómo van a partir los primeros vacunados. Y aquí lo que ha dicho el CABEI justamente es que tiene que ser, y te acuerdas que yo planteaba la duda con respecto a si las clínicas, por ejemplo, lo iban a poder dar de manera particular. Nosotros entrevistamos a Janet Davanch, la presidenta del CABEI, que es la que define y le propone al Ministerio de Salud los programas, y ella estableció que tiene que ser universal y gratuita. Es decir, considerarla un bien de uso público, que no exista la opción de vacunarse privadamente pagando, sino que tú tengas que esperar tu turno en base a los criterios y las prioridades que defina. Bueno, eso alarga los plazos, ¿no? De alguna manera alarga los plazos, y ayer el propio ministro decía, va a ser prácticamente imposible tener vacunada al 80% de la población antes de junio. Era la meta que se había planteado hace no mucho, hace menos de 2 semanas se había planteado esa meta y no, según las palabras del propio ministro, no se va a lograr. Mira, para lograr, según han dicho los epidemiólogos y quienes entienden de esto, cierta inmunización de la sociedad, tenéis que tener más o menos entre el 70 y el 80% de la población vacunada. Y eso se va a lograr, según ha dicho el propio ministro París, el propio Espacio Público. Nosotros entrevistamos a Eduardo Engel en la semana en la radio y él decía, esa vacunación masiva va a llegar recién a mediados de año, o sea, hacia fines del primer semestre. ¿Qué va a pasar ahora en el verano? Como dice la Octavia, es que estas primeras
30.000 creo que son las dosis de Pfizer, las primeras en llegar, Sí. van a tener que ir a población estrictamente de riesgo y en lugares donde la transmisión sea más alta. Léase algunos sectores de la región metropolitana, pero también hacia el sur, como decía Pero la ojo, tercera en la semana. existe un documento que Sin habla embargo, de las tres fases. hay una logística bien Sí. compleja también para poder Claro. manipularla, llegar a esos lugares. Oye, adelantándome un poco a lo que va a venir, después de que decíamos el domingo pasado que el tema era vacuna, que probablemente yo creo que es el tema de esta semana, después vamos a empezar a hablar de tres conceptos: distribución, dosis y prioridades. De partida, porque las dosis que van a llegar son pocas. Chile compró en total 10 millones, que alcanza para 5 millones de personas, porque son dos dosis por cada individuo. Las vacunas van a empezar a caer por goteo. Hasta este minuto solo está presentada la de Pfizer ante el ISP. A nosotros nos dijo O'Ryan que la que está haciendo en Chile la de Johnson & Johnson, que más o menos 15 de enero entra esa solicitud al Y ISP. ojo que están las chinas también, Sinovac, Exacto. que está Cansi- bastante y Cancino. adelantado. Y hay dos personas del ISP de Chile que están justamente en China revisando cómo Esos se todo el protocolos. Entonces, proceso. entre enero y marzo vamos a empezar a ver cómo van cayendo las autorizaciones de vacunas y ahí se van a definir prioridades. La fase 1 tiene como primera prioridad a los funcionarios de la salud. Eso es, porque se tiene que garantizar la continuidad de la atención y también a las funciones críticas del gobierno para que el Estado siga funcionando, la gente que están encerrada, sea adultos mayores o sean, por ejemplo, Los presos, los sí. presos, los Las niños cárceles. del Sename, los bomberos, quienes hacen funciones críticas en el Ministerio de Obras Públicas. Carabineros. Esa es la cadena de prioridades Que no es ha poca gente, establecido. Pero fíjate que hay otras Los voces. sanos están en la fase Espérate 3. que hay otras voces, como las del doctor Said, que también ha sido un actor relevante en estos meses, que dice, ojo, tal vez debiéramos empezar a considerar también como un grupo importante para esas primeras etapas a los sectores más vulnerables, Donde hay hacinamiento. mayor hacinamiento, Sí, exactamente. donde la transmisión del bicho es mucho más rápida y donde además se ha demostrado que hay mayor letalidad. Por ejemplo, fue así durante el invierno. También es un tema a considerar. Pues ya viene que la- Bueno, es los bien grupos relevante- los brotes familiares. es bien es- relevante la comunicación Sí, de esto. pues. Fíjate que- hay que tener un Porque mensaje después, claro. Hay que tenerlo políticamente claro. va a ser terrible cuando tú veas quién se está vacunando, quién no. Exacto, hay una Eso es expectativa muy bien grande, tensionante. pero hay también resquemores. Por lo que dice la Octavia, pero también por grupos que no están dispuestos a vacunarse Fíjate todavía. que hoy día en la tercera viene un artículo a propósito de lo que significa volver a fase 2 en la región metropolitana y cómo lo vive una familia de Bajos de Mena. Sí, la familia En 42 Torres. metros cuadrados. 40 metros cuadrados. 8 personas. exacto. Ese es el punto que Un hacía, me solo imagino, baño. el doctor Said respecto a que también Exacto, esos y- grupos y deben estar en la esos prioridad, grupos ¿no? que también viven muy hacinados, muy encerrados también, que un poco la situación es distinta, pero es una situación que se podría homologar de alguna manera quizás con un hogar de ancianos, que también vive mucha gente junta, poblaciones de riesgo. Y además sabemos, porque ha pasado en Chile, pero ha pasado en todo el mundo, que los brotes familiares son los más importantes y es así como se propaga el Déjame virus generalmente. cerrar esa parte de este tema a propósito de los grupos familiares. Tú decías, bueno, el 21 se va a tomar una decisión nueva por parte del Ministerio de Salud para Sobre las la fiestas de fase. fin de año. Básicamente la fiesta. Las fiestas. No, la fiesta. Ya se sabe lo del toque de queda, que se va a cortar, va a ser de 2 a 5 para Navidad, de 2 a 7 para Año Nuevo, pero vamos Hasta a estar en nuevo fase aviso. 2. Hasta Hasta nuevo ahora. aviso. Hasta ahora. Sí. Bueno, el 21 se decide si es que se retrocede a fase 3, o se avanza, como tú quieras decirlo, o nos mantenemos durante las fiestas en fase 2. Si hay fase 2, olvídense de salir de las casas, Ahora, todo lo salvo que- que sea los alguna expertos excepción. dicen que todo lo que está pasando hoy día se va a reflejar en 10 días más. En 15, Es que ese es el a tema. mediados de enero. El problema van a ser los viajes interregionales. Pero el Hoy tema día, es la que hoy día segunda están ola. prohibidos, pero que para las fiestas son muchísimos más en un año normal, ¿no? Porque hay mucha gente que tiene parientes Familiares. fuera de Santiago o que incluso vienen muchos a Santiago a visitar a su familia. Yo no quiero que se me vaya solo una cosa, y esto de los mensajes contradictorios. ¿Cómo se explica hoy día que, por ejemplo, uno pueda tomarse un transfer, llegar al aeropuerto, tomarse un avión y irse a Cancún 10 días y volver eventualmente contagiado y entrar al país con esa frontera abierta y no se pueda ir a la playa el fin de semana? Es bien curioso. Ese tipo de mensajes o ese tipo de contradicciones no pueden pasar en el tema de las vacunas. Más de Tienen que ser 70 muy casos claros. importados. Han subido mucho los casos De los importados, 80, más de en 70 su casos mayoría importados. chilenos que han vuelto infectados. De viajes. Que salieron y volvieron. Lo que pasa es que O no cerraron extranjeros el que aeropuerto. aterrizaron en Arturo Merino Benítez. No Creo cerraron que el eran aeropuerto. 5, terminaron siendo como 90. Exacto, entonces exactamente. esa misma pregunta nosotros se la hicimos al intendente y a otras autoridades durante la semana también en la radio y la respuesta era un silencio, porque efectivamente hoy día lo que relata Rodrigo es real. No puedo ir a Talca, no puedo ir a Viña, pero tomarme un avión, ir a Cancún
por el fin de semana. Porque ahí se impuso, Son pocos chilenos los el que criterio pueden hacer económico. eso, Se impuso el criterio económico, no el sanitario en Pero también esa política. la masividad de los viajes. Son 300.000 viajes que se hacen durante el fin de semana largo y no es tanta la cantidad de personas que salen al extranjero. Ahora, solo para cerrar el tema de la vacuna y para que no empecemos a adelantar esta discusión que es epidemiológica, ¿cuál es la prioridad? Una persona adulta de 40 años con, por ejemplo, diabetes y sobrepeso, que es totalmente riesgo, claro, una enfermedad crónica que agrava los cuadros, o un adulto de 70 años sano. ¿A quién le entrego la vacuna? ¿A quién priorizo? Según la manera en que está descrito hoy día, tú tienes que priorizar a los grupos que tienen mayor riesgo de morir. Y eso hace que sea prioridad el adulto que tiene comorbilidades de 40 años versus, comillas, puede ser, por supuesto, un extremo, un adulto mayor sano. Esas son las preguntas que se hacen epidemiológicamente en el Ministerio de Salud al momento de definir cómo va a ir avanzando la vacuna. Y es fundamental explicarlo bien, porque cualquier duda puede ser muy complicado. Les recomiendo la película Contagio, donde ¿sabes lo que hacen en esa película? No voy a hacer spoiler, ¿ah? Pero hacen... Pero por favor, dale ¿Cómo nomás, tiene como 20 años la película. Hacen un sorteo. Y es una como la tómbola brutal. de la educación. Una tómbola como Una la tómbola. educación y según tu root estás o no dentro de los primeros grupos. Bueno. Es un extremo, apocalíptico. algoritmo. Pero es muy importante entender Ahora, cómo se toman esas decisiones para que la ciudadanía lo vea transparente. había un porcentaje, me imagino, en esa época muy menor que no quería vacunarse. Hoy día es más grande. Sí. Hoy día es mucho más grande. Sí. Sí, Ahora, que tiene no- temor a... Pero no comunicación necesariamente influido por estos grupos antivacunas que son bastante radicales, sino más bien por el temor eventual a una cuestión nueva. Siempre se nos dijo que la vacuna se iba a demorar más tiempo del que efectivamente se ha demorado. Siempre se dijo que eran varios años de estudio en caso de muchos virus y en este hemos tenido, ¿cuántos? 10 meses en la práctica, 11 meses y ya tenemos vacuna. En el Reino Unido. Entonces, hay mucha gente que legítimamente a lo mejor puede tener un resquemor, un temor. Respecto a las vacunas y de todo el desarrollo, les recomiendo hoy día la entrevista en La Tercera a Pablo Valenzuela, el científico chileno. Premio Nacional de Ciencia. Premio Nacional de Ciencia. Muy buena la entrevista, la hace Francisco Aravena. Y él habla de su experiencia. Recordemos que trabajó en la vacuna de la hepatitis, fue uno de los creadores Y de la tiene vacuna. la FDA, un tema con el cáncer. Claro, hace también, inmunoterapia. exactamente. Y cuenta, en el fondo da su apreciación de cómo ha sido todo el trabajo de la empresa privada, los distintos laboratorios y cómo eso ha convergido en una relación virtuosa finalmente y que tenemos una vacuna en tan poco tiempo. Así que se las recomiendo, está muy buena. No, hay muchas crónicas también de la historia de Pfizer en la prensa internacional, es medio sutil recomendar cosas, pero también entender para adentro lo que significa, en el fondo internamente, en la industria de las vacunas, de la biotecnología, este avance tan rápido en términos de la técnica que hay que generar por millones en un laboratorio en Bélgica ¿Sabes lo y bueno? en Estados Unidos para llevar adelante. Que nuestro país va a poder mirar cómo lo hacen los otros, los que ya la recibieron. El Reino Unido, cómo lo hace Estados Unidos a partir del lunes, para ver cómo se hace la entrega, por cierto, de las dosis y a quién ¿Cuándo se se va a prioriza. hacer? Y una gran respecto a cosa los que muchas se están probando también en Chile. También. Entonces hay una experiencia directa. ahí, y lo destacó Bloomberg, que a pesar de todas las cosas, Chile es uno de los países mejor preparados en términos de vacunas, de compras, de convenios. negocios que se han hecho. Y vamos, claro, se han cerrado, y ahí tú también lo dice Valenzuela, una participación súper importante el ministro de Ciencia, el ministro Cub, que se prepararon antes de tiempo y que gracias a eso vamos a contar con muchas vacunas, en realidad que no pueden contar todos los otros países. Bueno, hablemos de esta dosis. Ex Concertación, Frente Amplio, Partido Comunista. Vámonos a la política por un ratito dosis, para hablar de esa esto, porque dosis. fue una semana bien movida, Un además con cóctel declaraciones. de- Para algunos ese es un Es vacunazo. un vacunazo. Bueno, para algunos y otros dicen efectivamente, parece que ya se cerraron puertas, a pesar de que ayer en la carta del Frente Amplio dicen tenemos las puertas abiertas para seguir negociando, buscando una posibilidad de acuerdo. Y culpan al Partido Socialista, además, como el gran culpable de que efectivamente no haya prosperado un acuerdo entre el Frente Amplio y la ex Concertación. Como dice el poeta guatemalteco, vamos aclarando el panorama. Vamos. Y esto se fue sincerando en la práctica. Este es el Chile de varias décadas, el Chile de los 3/3. Sí. ¿Para qué estamos con cosas? La derecha, la centroizquierda y una izquierda más radical, incluso con sectores antidemocráticos derechamente. Y la unidad, lo hemos dicho aquí varias veces, un espejismo hace rato, salvo cuando haya que propinarle una derrota al gobierno, no más que eso. Este escenario se dibujó desde que fracasaron los acuerdos para las primarias y finalmente fueron los resultados de esas mismas primarias los que hacen que se reordene todo este naipe. Puede ser un poquito latero para la opinión pública, pero es un hecho político súper relevante cómo se va a reconfigurar el panorama de la centroizquierda y de la izquierda de aquí para adelante, porque es un sector, esta de la
socialdemocracia, digamos, que queda un poquito al medio del sándwich, en donde hoy día tienen todo para empezar a plantear sus ideas, para empezar a crecer, para empezar a ampliarse incluso con los descolgados del Frente Amplio y otros grupos. Sin embargo, le falta una cosa, una gran cosa, diría yo, que es un presidenciable que marque en las encuestas, que arrastre votos, que marque pauta, y esa carrera la tiene en parte corrida ya el PC con Daniel Jadue. ¿Se sinceró el Frente Amplio? ¿Se sinceró o se comienza quizás a acabar el Frente Amplio como lo conocimos? Todos muchos hablan de la deuda, de que se los puede terminar comiendo el Partido Comunista. Habían dos miradas, el Partido Liberal y los ex-RD que salieron. Yo también te digo, ojo a las noticias que podamos ver esta semana en términos de si hay o no un nuevo referente. ¿Qué van a hacer Natalia Castillo, Pablo Vidal, más Vlado Mirosevic y el Partido Liberal? ¿Unirse a Unidad Constituyente siendo parte o generar este nuevo referente al cual los invitó Álvaro Elizalde durante la semana a decir, hagamos un eje acá, como fue en su minuto el PS-PPD, la concertación, y ellos tienen que definirse. Si entran solos, se los van a comer y no van a existir al día siguiente. Pero si generan convocatoria, se unen, por ejemplo, se tomaron un café con el alcalde ex-demócrata cristiano de Renca, Claudio Castro, quien consiguió 3 veces más de las firmas que quería y es una figura relevante dentro del alcalde de oposición. Suman nombres también que están dando vuelta como independientes. Agustín Esquella, Jorge Baradit, por ejemplo, son nombres que están ahí, los independientes no neutrales, y generan un nuevo referente dentro de la oposición. Podría refrescar o podrían ser muy chiquititos, pero por ahí yo creo que van las noticias de esta semana en torno a cómo se refresca y recogiendo lo que planteaba Rodrigo. Los nombres presidenciales. Por supuesto que si tú miras Heraldo Muñoz en el PPD, Francisco Vidal, en la Democracia Cristiana, Alberto Undurraga, Jimena Rincón, que son nombres de la exconcertación que no convocan en las encuestas, ¿habrá algún nombre dentro de este lote? Pablo Vidal es el único que tiene edad, Vlado Mirosevic, Giorgio Jackson están fuera por edad. Claro. Pero son nombres que, aquí apuestan ellos a una convocatoria de primarias amplias, donde en el proceso, a los Joe Biden en el fondo, vayan surgiendo las figuras. Y eso es lo que ellos quieren formar. Pero hay que ver cómo llegan. ¿Hay tiempo para eso? Yo no sé, aquí nadie cierra las puertas dentro del Frente Amplio, dicen que están abiertos todavía a llegar a un acuerdo, también en la exconcertación también lo hacen, lo hizo hoy día Álvaro Elizalde. Pero yo creo que una cosa son las palabras y otra son los actos y son las intenciones reales. Y ahí uno ve poco, al menos yo veo pocas ganas reales de llegar a acuerdo. Es difícil sentar a la Democracia Cristiana con el Frente Amplio. Les ha costado, no solamente con el Frente Amplio, con el Partido Comunista. Ha sido una relación tortuosa de años, décadas. Entonces, como decía Rodrigo, los 3/3 acá están clarísimos, están más claros que nunca. Ahora, yo creo que el Frente Amplio va a tener ciertos desafíos que son complejos, como por ejemplo reafirmar su intención y su vocación democrática cuando tiene al lado un partido comunista que acaba de decir que las elecciones en Venezuela son un proceso ejemplar. Claro. O sea, con un desparpajo, francamente, bien impresionante y cuando tú decides pactar con un partido que encuentra que las elecciones en Venezuela son ejemplares o que pide o que acusa constitucionalmente al presidente de la República, o sea que su vocación democrática está bastante en entredicho, ahí tiene una conversación compleja y una tarea difícil de explicarle a la ciudadanía cuál es tu vocación democrática y cuál es al final tu proyecto refrescante y moderno que le querías presentar y que le ofreciste a la ciudadanía. Ahora, ocurrió después de que se sinceraron, ¿no? Sí, ahora, ojo, Revolución Democrática está haciendo este fin de semana, de manera virtual, un plebiscito o referéndum preguntándole a sus bases qué quieren. Generar un acuerdo con Unidad Constituyente, exconcertación o un acuerdo con Chile Digno, el Partido Comunista. Pero Giorgio Jackson ya lo dijo en la tercera. Sí, todos dicen que es muy probable que gane la alternativa Chile Digno, pero por lo menos le van a dar Giorgio lo va a mirar desde lejos. Giorgio lo va a mirar desde lejos, lo va a mirar desde Londres. Desde Londres. Bueno, sí, es que el tema de ello es efectivamente cómo se suman a este debate presidencial, porque ni el Frente Amplio tiene alguien competitivo, Beatriz Sánchez brilla por su ausencia. Es que hay una cuestión claro que hay una cuestión que no es solo generacional, ojo, si hay una cuestión de ideas aquí que faltan sobre la mesa. No hay programa. O sea, si bien la derecha sufre hoy día una derrota bastante cultural e ideológica por el Chile que estamos viviendo, digamos, después del 18 de octubre del año pasado, la socialdemocracia tampoco es que haya mostrado demasiada cintura. Incluso hay sectores de ese propio mundo
que están todavía entre la propuesta y la protesta, ahí, con varios voladores de luces, como este proyecto que cuestionaba los 2 tercios, como este proyecto que quiere ahora amnistiar a los presos de la revuelta, entre comillas, que han cometido delitos muy graves. ¿Para qué? Para tratar de sintonizar con una calle que no se dan cuenta o no quieren darse cuenta que los aborrece igual que al resto, digamos. Entonces, esa empatía que se demostró el otro día en el Congreso presentando este proyecto, y al lado habían unos familiares de esta gente con un lienzo que decía: sin justicia no habrá paz. O sea, una amenaza a la democracia total, que ellos están avalando con ese gesto. Es muy raro lo que sucede. Está dibujando de nuevo un poco la oposición como parte de lo que hay que decantar de aquí al 11 de enero, que son las inscripciones de los candidatos a la Convención Constituyente. Todo indica que probablemente no está esa unidad completa que quieren en la oposición, pero no dejemos afuera a Chile Vamos. Esa es la gran batalla. Sí, porque de aquí al 11 de enero hay varias renuncias y probablemente esto, 99%, es el último mes de Mario Desbordes en el gabinete. El Consejo de Gabinete a fines de enero, entiendo, por parte... Cerro Castillo, creo. Cerro Castillo, por parte del presidente. Pero en una va a ser después del 11, obviamente, porque pueden salir algunos. Desbordes ya no va a estar, ¿eh? No. Según el Mercurio, Desbordes estuvo en la semana con Evelyn Matei y Joaquín Lavín Hay una foto diseñando un poquito ese panorama Matei. presidencial, porque la derecha va a salir con todo a apoyar a sus candidatos a la Convención es que... Constituyente y con todo derecho. Y al otro lado, en una de esas se separan hasta en 3 listas para la elección de abril. Y eso efectivamente... Un minuto o 30 segundos para lo de la UDI ayer. Macaya, que le gana a Víctor Pérez. Que le gana yo creo que le gana a Jacqueline Van Rysselberghe. Sí. Él perdió... María José Gómez le gana a Jacqueline. Claro, al final del día hay que ver cómo se lee eso. Y aquí la disidencia llega fuerte. Y es la derrota de Longueira. Y es una derrota de Longueira. completa a un Longueira que ya sabemos que no puede ser candidato a nada, producto de la acusación que tiene. Y un trabajo de Macaya y compañía, la Pepa Hoffman, de hace muchos años. Recordemos que esta es la segunda elección a la que se presenta Javier Macaya. Por fin, quizás en la UDI es un hecho bastante sintomático que la generación joven, lo habían logrado con Ernesto Silva, pero en condiciones muy distintas, le dobla la mano a la vieja retaguardia, encabezada en este momento por Víctor Pérez, y en una votación no tan popular, probablemente impactó. Sí, y por Pablo Longueira. Claro, y por Pablo Longueira. Y por Pablo Longueira, y termina imponiéndose Macaya, que desde el comienzo, y todo ese lote, estuvieron muy en desacuerdo con la idea de Pablo Longueira justamente de presentarse como presidente del partido. Así que son aires... hay que ver cuánto se renueva esa UDI dominada por... Pueden ser caras más nuevas, un aire de renovación, una apuesta de renovación, pero hay que ver qué pasa con el fondo, porque vamos a ver a los mismos duros de siempre. Sí. Claro, porque pero fíjate que aquí sí se hace una renovación generacional que no la ha habido en unidad constituyente. Tú todavía ves a Elizalde, a Carlos Maldonado, a Heraldo Muñoz, con el respeto que se merece, pero ahora vamos a tener una vocería a cargo de Javier Macaya, siempre lo confundo con el actor Pablo Macaya, de Javier Macaya. Entonces, claro, ese F5 en la UDI es sumamente relevante para los desafíos que vienen adelante, y con mira a las presidenciales, esa selfie que está Mario Desbordes, la Big Matei, no es otra cosa que generar una convocatoria muy grande para las elecciones de abril. Gobernadores, alcaldes, concejales se van a elegir, y la Convención Constitucional. Esto es de verdad un Big Bang electoral que va a empezar a vivir después del año. Y sabemos la trascendencia que tienen las municipales después de la presidencia. Los van a salir a hacer campaña con todo, con esos candidatos. Quédese con la palabra y dígame a qué tenemos que ponerle foco esta semana. Mirar dónde. Ya algo adelantamos, pero ¿a dónde tenemos que mirar? Va a seguir el ruido seguramente por lo del proyecto de algunos parlamentarios de la oposición que quieren... ellos dicen indultar, en la práctica esto es una amnistía, aunque a sectores de la izquierda la palabra no les guste por razones obvias, para los que están detenidos desde hace ya mucho tiempo, en algunos casos, por delitos asociados al estallido social. El tema es que una cosa es dar un debate serio, relevante, a la reforma procesal penal que se hizo en su momento y al tema de las prisiones preventivas, que a veces son muy extensas, que la justicia tarda demasiado y por tanto ya se desdibuja, que genera mucha indignación en algunos sectores, y otra es finalmente plantear
un indulto general, digámoslo así, en donde ni siquiera se distinguen los delitos cometidos, se pasa a llevar, creo yo, el Estado de Derecho y también la independencia del Poder Judicial. Entiendo que incluye imputados por quemas de metro, saqueos y también ataque a la autoridad. No hace diferenciación en los delitos. No lo hace, ¿cierto? No. Eso es lo más grave, tal vez. Y tampoco hace diferenciación, perdón, del Estado procesal. Exacto. Porque una cosa es apurar la justicia y la otra cosa es establecer, más allá de las pruebas, de las condenas, de si está solo formalizado, dejarlo a todos libres. Y tal vez lo más delicado es que se ha mezclado con esta idea que quieren instalar algunos de que en Chile hay presos políticos, como si estuviéramos viviendo en una dictadura. Y eso lo descartó Human Rights Watch, el Defensor Nacional, la Asociación de Fiscales, que no necesariamente vienen de Libertad y Desarrollo. Octavia, ¿dónde miramos esta semana? Recogiendo el desafío del 11 de enero en términos de inscribir los candidatos, entre ellos a gobernadores, Chile Vamos cometió un error que le va a costar muy caro y hay mucha gente muy preocupada. No inscribió candidatos en las primarias en la región metropolitana. Dentro de los nombres que se han barajado, que está el hijo de Cristian Lavé, se habla Francisco de la Maza, el dato que tengo es un nombre nuevo y que le ofrecieron al doctor Sebastián Ugarte, rey Huachaca, ganador de cuanto premio Elección Popular existe, panelista del matinal de este canal. Exacto, en Buenos Días a Todos, le ofrecieron efectivamente ser el candidato de Chile Vamos por la región metropolitana. Respuesta que aún no llega, pero que por supuesto tiene de base encuestas que se manejan en el oficialismo, donde le saca más de 10 puntos en algunos a Orrego. Mira. Es un candidato que podría dejar offside a Orrego por lo que significa un delantal blanco, por supuesto hoy día, y que tiene como riesgo Orrego tiene un problema, que es el voto del Frente Amplio. Tiene 11 diputados el Frente Amplio que arrastran un votante de izquierda que es muy anti-DC. Por lo tanto, puede no ganar en la primera vuelta. Y en ese contexto, un candidato competitivo como este puede efectivamente resolver ese error que tiene Aunque eventualmente en el oficialismo. Mucha gente de derecha podría terminar votando por Orrego también. José. Yo quiero destacar una noticia que ocurrió esta semana, pero que tiene proyección no solo a este año, sino que probablemente al menos los próximos 4 años. Se trata de la noticia que entregó Microsoft de invertir en data centers en Chile. Más de 11.300 millones de dólares se van a invertir en 4 años. Más de 51.000 trabajos se van a generar, 9.000 de alta tecnología, lo que va a tener un impacto tremendo en el capital humano, en la preparación de profesionales, lo que significa para el país enfrentar el futuro con nuevas tecnologías y con herramientas que son súper necesarias para lo que viene. Además, demuestra que siguen creyendo en nosotros, que Chile no es tan tremendo, que no hemos hecho tan mal las cosas y que vale la pena creer en el país y seguir apostando por él. José, Octavia, Rodrigo, gracias por estar acá este domingo. A ti. Estamos el próximo domingo. Buenos días. 7 días más. Que estén muy Encerrados bien. de nuevo el próximo domingo. Seguramente vamos a estar en fase 2 acá en la región metropolitana. De lo que les estamos conversando durante gran parte de esta mañana tiene que ver justamente con la pandemia, con las cifras. Y hace poco rato el Ministerio de Salud informó de 40 fallecidos por coronavirus y más de 2.000 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Es un nuevo balance de la situación de la pandemia en el país. Las autoridades confirmaron un total de 15.886 fallecidos y 571.919 contagiados desde la llegada del virus a Chile. En tanto, los casos activos actualmente son 10.887 a nivel nacional. En relación a las víctimas fatales, el Departamento de Estadísticas e Información de Salud informó que se registraron 40 nuevos decesos. Además, se reportó un total de 2.139 nuevos contagiados, la cifra más alta desde el 25 de septiembre. De ellos, 1.427 corresponden a personas con síntomas, 684 son asintomáticos y 28 aún no han sido notificados. Por otro lado, hay 637 pacientes hospitalizados en las unidades de cuidados intensivos, de los cuales 58 están en estado crítico y 463 conectados a ventilación mecánica invasiva. Finalmente, se dio a conocer que en las últimas 24 horas se realizaron más de 48.000 exámenes PCR con una positividad que a nivel nacional es del 4,45%, sin lugar a dudas cifras preocupantes a propósito de lo que estaba dando cuenta el Ministerio de Salud en este nuevo balance que se ha entregado a propósito de la pandemia que afecta a nuestro país.
Y vamos a cambiar de tema y a propósito de pandemia, porque la pandemia cruza no solamente lo que pasa a nivel sanitario, cruza también lo que pasa con las fases, la 2 que estamos viviendo acá en la región metropolitana, las cuarentenas, los confinamientos, también afecta lo que tiene que ver con el comercio y la economía de nuestro país. Vamos a conversar de este tema con George Lever, de la Cámara de Comercio de Santiago, quien ya tenemos de manera remota. George, ¿cómo te va? Buenas tardes, muchas gracias por estar acá en Semana 24. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? George, yo decía, bueno, efectivamente, lo que pasa con la pandemia cruza, es transversal para todo lo que tiene que ver con diferentes ámbitos. Y el comercio, particularmente, uno de los que ha sido más afectado, no solamente estos últimos meses, desde que comenzamos a vivir esta pandemia en marzo de este año. Y a propósito de lo que estamos viviendo acá en la región metropolitana, fase 2, con confinamiento, con cuarentena los fines de semana, George, ¿cuánto afecta más esta situación al comercio en lo particular? Bueno, lo más importante tiene que ver con el contexto. Estamos en el contexto de los días críticos del año en general para el sector, que son los días previos a Navidad, con todo lo que ocurrió este año además, o sea, con todos los antecedentes de las circunstancias que han ocurrido. En la práctica, digamos, esta mayor afluencia de público que ocurre necesariamente, porque no son decisiones de compra, por ejemplo, que se puedan postergar en base a que hay una contingencia que impide tener movilidad y que por lo tanto seguramente va a generar en los días que siguen, y ya está ocurriendo, digamos, un escenario en que va a haber una fuerte restricción dentro de los locales, pero no van a haber mayores restricciones fuera de los locales, lo que significa que se va a generar probablemente focos de riesgo de contagio afuera del comercio, las circunstancias en que aquellos lugares donde existe mayor control, donde existe protocolo, donde existen procedimientos de seguridad, van a estar con muy poca gente dentro, digamos, teniendo además el costo económico que eso significa. George, yo decía, bueno, ha sido un año complejo y difícil para todo punto de vista, pero particularmente para el comercio. Y me acuerdo que cuando comenzó esto en marzo, ustedes proyectaban como Cámara de Comercio de Santiago que las ventas en los locales comerciales habían caído cerca de un 47% solo ese mes de marzo y que proyectaban una caída del 15% en los locales comerciales para el primer trimestre de este año. ¿Cómo termina este 2020, George, desde ese punto de vista? Y tomando en cuenta que además estamos terminando casi como empezamos, otra vez con algunos confinamientos, con cuarentenas, con medidas más restrictivas por parte de la autoridad. Bueno, es lo que tú dices. O sea, volvemos a un escenario, eso tiene que estar en los cálculos de todas formas. O sea, sabemos que este proceso tiene un rebote o puede tener más de uno, digamos, y por lo tanto es una lucha difícil. Lo que sí nosotros consideramos, o en mi opinión, digamos, debiera haber alguna diferencia, lo que debiera diferenciar el escenario de marzo con el de ahora es que en marzo no teníamos mayor información, había mucha incertidumbre respecto de cómo era el proceso, o sea, qué impacto tenía en términos económicos, qué impactos tenía en la salud, qué tan efectivo eran las medidas para contener contagio, y por lo tanto cómo priorizar aquellas más focalizadas sin tener que generar el mismo daño económico. O sea, lo que sabemos hoy día que ocurrió durante gran parte del año es que tuvimos un proceso de combate a la propagación con cierto tipo de medidas que fueron medidas, yo diría, de aprendizaje. Es decir, cuando tú no sabes qué medidas funcionan y cuáles no y cuáles son más efectivas, evidentemente tiene que haber un proceso de aprendizaje. Y lo que estamos viendo ahora es que a fines de año, digamos, con 9 meses de experiencia, el tipo de medidas siguen siendo las mismas. Es decir, lo que debiera hacer la diferencia entre marzo y diciembre es que en diciembre ya deberíamos haber aprendido bastante respecto de qué impacto tienen las medidas. Ya sabemos que en materia económica generan recesión, una recesión profunda, y que generan además un daño en el empleo muy superior a lo que se pensaba. O sea, cuando partieron las medidas se pensó que evidentemente iba a haber un efecto en el empleo, que el teletrabajo iba a salir en ayuda de eso, digamos, que la mantención de ciertas actividades críticas iba a permitir también mantener empleo, pero nadie pensó que podía tener la capacidad de en un par de meses dejar a 2 millones de personas sin empleo. Entonces, esa parte de la historia ya la conocemos bien, o sea, sabemos el impacto económico que tiene las medidas de confinamiento. Y desde el punto de vista sanitario, no sabemos qué impacto tiene efectivamente, porque cuando fuimos más restrictivos en movilidad fue cuando más contagios tuvimos. Entonces,
lo que debiéramos estar haciendo ahora probablemente como sociedad en general es estar aplicando aquellas medidas que apuntan más efectivamente a atacar el problema que es el contagio y que minimizan el impacto que puedan tener sobre la economía. Es decir, por ejemplo, medidas focalizadas de movilidad. No estamos generando, por ejemplo, medidas efectivas en materia de comercio informal en las calles. Ese es otro vector de contagio que se potencia fuertemente con un escenario de restricción al comercio físico. Mucha gente que no va a poder entrar al comercio físico se va al comercio informal, y ahí la verdad es que no hay ninguna forma de control. O sea, ahí puede pasar cualquier cosa desde el punto de vista del contagio, y eso desde el punto de vista de la política como que no lo estamos viendo. Quiero quedarme con una frase que acabas de esbozar tú, George, a propósito de la respuesta que me está dando, que tiene que ver efectivamente con que estos 9 meses de pandemia han servido de mucho, y también de aprendizaje, decías tú, de cómo ir tratando de hacer frente a esta situación. Pero independiente de eso, ya vamos a hablar un ratito más del comercio electrónico, del e-commerce, y cómo la gente ha ido cambiando su forma de consumir. ¿Te da la impresión, George, que la gente igual prefiere el comercio, ir a comprar presencialmente a la tienda? ¿Eso todavía cuesta erradicarlo? No sé si erradicar es la palabra, pero cuesta cambiarlo un poco para adecuarse, entre comillas, dentro de lo que estamos hablando, de este aprendizaje, adecuarse a la situación pandemia que estamos viviendo? Yo creo que sí. O sea, después de varios meses de no haber podido hacerlo, cuando comienzan la movilidad de nuevo, empezamos a entrar a etapas de transición y se comienza a reabrir el comercio no esencial o no de alimentos y medicamentos. Evidentemente que las personas hemos estado un largo periodo dejando de realizar ciertos hábitos que son comunes, que están muy arraigados en nuestra cultura, como ir de compras, por ejemplo, ¿no es cierto? Y por lo tanto, cuando se abren las puertas, con todos los cuidados o los temores que eso puede significar, y por lo tanto no es que la gente vaya a inundar las tiendas, sino que también opera el factor temor. O sea, hay un riesgo que antes no existía, ¿no es cierto? Hay un riesgo nuevo en los espacios físicos en general y por lo tanto dentro de los locales comerciales también. Entonces, claro, tratamos de combinar esos factores y además nuestro aprendizaje que hemos tenido durante el año en comercio electrónico, ¿no? O sea, nuestros hábitos siguen estando fuertemente arraigados al hacer cosas en físico, ¿no es cierto? Pero hemos aprendido a hacer otras cosas que en aquellos casos donde no es indispensable, podemos evitar los traslados, ¿no es cierto? Tratamos de minimizar. También ocurre el cambio de hábito de que si vamos a ir a un comercio, probablemente vamos a ir con una decisión de compra relativamente tomada, o sea, vamos a ir relativamente claros respecto a lo que necesitamos comprar. Vamos a disminuir el tiempo que pasamos en ese local comercial o en ese mall, vitrineando, paseando, y nos vamos a concentrar en aquellas cosas súper utilitarias, súper funcionales, que son las compras que tenemos que hacer. Esos son cambios de hábito, pero que nos siguen mostrando que el comercio físico sigue siendo muy relevante. Va a ser menos relevante que antes de la pandemia, pero sigue siendo el canal más importante de consumo. Y en periodos como estos, o sea, como en Navidad, esta es la primera Navidad que pasamos en este proceso pandémico, y por lo tanto es natural que tengamos temor, por ejemplo, de que si nos van a llegar o no nos van a llegar los regalos, si los compramos por internet. Queremos asegurarnos, queremos salir de ese tema lo más rápido posible, y por lo tanto, claro, volvemos al comercio físico. La imagen que ustedes están mostrando son súper contundentes respecto de cómo no existe ninguna forma de cuidado, digamos, en esos espacios físicos. Sí, George, más feriales, ¿no? Sí, y con una limitante además, a propósito de lo que tú estás diciendo, que esto va a ser de lunes a viernes, y me imagino que gran parte del comercio formal está pidiendo además que como es de lunes a viernes, como estamos en fase 2, hay cuarentena los fines de semana, de que se pudiese alargar el horario, ¿no? Sí, por supuesto. Ahí hay un tema también con los horarios de toque de queda. Yo creo que es o sea, en general, mira, evidentemente el sector tiene un interés particular, que es aprovechar de recuperarse durante esta temporada navideña. Pero si lo vemos desde el punto de vista sanitario, nuestra opinión es que hay que tratar de maximizar la cantidad de gente que puede estar sin riesgo de contagio dentro de los locales. Porque lo que tú dices recién, o sea, los fines de semana no se puede salir de compra, hay que concentrarlo de lunes a viernes, viene Navidad, se nos acercan los plazos de que tenemos que tener los productos adquiridos, y por lo tanto esa afluencia de gente que no va a poder entrar al mismo tiempo a un local comercial nos va a generar estos riesgos afuera, ¿ah? Entonces
mientras más podamos maximizar la cantidad de gente y el tiempo que la gente puede estar dentro de los locales, es un objetivo sanitario finalmente. O sea, las medidas adoptadas pueden obtener el resultado indeseado, digamos, de que potencien el contagio en vez de precaverlo. George, tú como gerente de estudio de la Cámara de Comercio de Santiago, ¿qué te dicen los números respecto al e-commerce, a la compra electrónica? ¿Qué proyectan ustedes, por ejemplo, para este año y sobre todo en estas fechas de pandemia, de confinamiento, donde es más difícil salir? ¿Cuáles son los números que ustedes proyectan para esta temporada? Bueno, nuestra proyección es que el crecimiento del e-commerce ya venía, digamos, a tasas muy altas, lo hemos visto durante todo el año. Las últimas semanas había decaído un poco en relación a los meses anteriores, porque entre agosto y ya más críticamente septiembre, octubre, el efecto del retiro del 10% fue muy fuerte. A eso, de hecho, le llevó mucha más demanda tanto al comercio electrónico como al comercio físico, y las cifras así lo muestran. Las cifras que mostraba el INE hace pocos días, que refieren a una recuperación importante del comercio en general. Bueno, en el caso del comercio electrónico es mucho más fuerte. Es un sector que, si normalmente crece al 30%, este año ha crecido en algunos periodos al 500%, o sea, son cifras impresionantes. Y en las últimas semanas, claro, tuvimos Cyber Monday a comienzos de noviembre. Luego de eso siguió creciendo a tasas muy altas, pero no tan fuertes como las anteriores. Y ahora enfrentamos Navidad con todo el contexto que estábamos conversando recién, Rodrigo, y por lo tanto el comercio electrónico va a crecer más de lo que pensábamos. Probablemente volver a crecer a tasas de 300, 400% durante estos días, en estas próximas 2 semanas. Déjame aprovechar a propósito de eso, George, de preguntarte, me imagino que un espaldarazo el segundo retiro del 10%, pero se supone que se van a entregar los dineros el 17, dentro de los pronósticos más positivos, como dice la administradora. Van a haber entre 7 y 5 días que la gente va a poder comprar, aquella gente que retire ese dinero. ¿Están preparados también el comercio electrónico como para hacer frente a esta demanda o cantidad de gente que quiera comprar algún obsequio? Bueno, esos 7 días que tú mencionas van a ser totalmente críticos, por varios motivos. Uno, porque claro, va a llegar estos recursos van a llegar a los hogares, por lo tanto es probable que, pese a la afluencia de público que ya estamos viendo, hayan una cantidad importante de consumidores que está esperando los recursos. Si no lo puede financiar antes, digamos, está esperando que lleguen esos recursos para hacer las compras. Eso quiere decir que esos días el nivel de demanda va a ser muy superior a lo que es una demanda normal de Navidad incluso. Ya lo vimos en el retiro anterior. O sea, la inyección de recursos es tan fuerte que eso hace por sí solo, en tiempos normales, hace que la demanda suba mucho. Entonces, en Navidad, esos 7 días, o sea, se nos va a concentrar ese fenómeno del que estamos hablando, se nos va a concentrar en esos días. Y el comercio electrónico, que ha salido en ayuda del comercio físico del comercio en general, digamos, y del consumo, porque hay que pensar también que son los canales de consumo que tenemos nosotros, las personas, va a tener una prueba de fuego mucho más fuerte, pero además considerando que va a faltar tan poco para Navidad que no todas las empresas van a poder asegurar despachos antes de Navidad. Entonces, por una parte, claro, los consumidores van a privilegiar a aquellas que sean capaces de hacer y cumplir la promesa de la entrega rápida, pero vamos a estar demasiado cerca. Entonces los factores psicológicos de los que hablábamos recién van a jugar en contra del comercio electrónico y van a llevar más gente todavía a las calles. Eso yo creo que ahora el comercio electrónico va a vender todo lo que sea capaz de entregar, y eso significa que, como hablábamos recién, va a subir, se va a multiplicar por varias veces durante esos días. Muy bien, pues George Lever, gerente de estudio de la Cámara de Comercio de Santiago, 1.000.000 de gracias por esta conversación y suerte para estos días que se vienen, sobre todo a puertas de las fiestas de fin de año. Gracias, George, por estar en Semana 24. Muchas gracias a ti, Rodrigo. Buenos días. Buenas tardes. Ya, pues y nosotros nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial. Antes, quiero contarle que en un ratito más estaremos ahí en la región de la Araucanía, en la zona lacustre, para el eclipse total de sol del día de mañana. Todo nuestro equipo desplegado ahí en la región de la Araucanía. Así es que a la vuelta de esta pausa le contamos de eso y más en Semana 24. Semana 24.
Sin lugar a dudas, todos los ojos del mundo puestos en nuestro país en las próximas horas, particularmente el día de mañana, cuando tengamos el eclipse total de sol. Este día lunes, y todo nuestro equipo ya está desplegado ahí en la zona lacustre, en la región de la Araucanía. Vemos a Pascal Fuentes, también a Iván Núñez, para que nos vayan contando de a poco cómo se va acercando la hora límite, la hora del eclipse, y cómo está generándose la expectación. No solamente los astrónomos, los expertos, sino que la gente que ha llegado en gran cantidad, entiendo, a esa zona de la Araucanía. Partimos contigo, Pascal, que entiendo estás muy cerca ahí del volcán Villarrica. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Hola Rodrigo, buenas tardes. Tú me conoces, sabes que soy un poco friolenta, pero no tengo tanto frío, fíjate. Y a veces aparece el sol dándonos esperanzas de que mañana se va a presentar, y tal como ahora se va a mostrar a todos los científicos que están acá apostados, especialmente del Instituto de Astrofísica de la Universidad Católica, que han tenido un despliegue tremendo de infraestructura para poder transmitirle este eclipse a todo el mundo. Incluso la NASA va a estar muy atenta a esta transmisión, y vamos a preguntarle a una científica, a la astrónoma de la Universidad Católica del Instituto de Astrofísica UC, Daniela Fernández, por favor, que viene acompañada. Cuéntame primero, ¿con quién te acompañas? Bueno, ella es Nova, es la mascota de Fundación Pequeñas Grandes Estrellas. Nos está acompañando porque va a estar a cargo, ¿cierto?, del backstage de lo que va a ser el eclipse inclusivo. Es una zorrita culpeo. Una zorrita culpea chilena, y la idea es acercar la astronomía a niños y niñas de jardines infantiles. Y por supuesto hoy día también nos acompaña, está con lentes para poder ver el eclipse de forma segura. Exacto, protegerse es lo más importante. Cuéntame el despliegue que ustedes han llevado a cabo acá, la infraestructura que han tenido que montar para poder transmitir, y cómo lo pueden seguir las personas desde sus casas. Bueno, primero pueden seguir nuestra transmisión en vivo desde los canales oficiales del Instituto de Astrofísica UC. Nuestros 3 canales de transmisión simultánea van a estar saliendo por nuestro canal de YouTube. Pueden buscarnos, como les decía, por Instituto de Astrofísica UC. Y bueno, tenemos 3 canales que estamos preparando hace mucho tiempo. Uno de ellos va a ser todo el proceso de totalidad que va a vivir nuestro sol tapado por la luna. El segundo va a ser este eclipse inclusivo con el dispositivo Light Sound, que fue creado con el Grupo de Astronomía Inclusiva Chile. Y el tercer canal va a ser un show en vivo de nuestro, obviamente, del instituto, donde vamos a estar entrevistando a todos los científicos que nos acompañan aquí en el campamento científico, y también a científicos que van a estar con nosotros desde el extranjero. Como bien decías tú, esta transmisión va a ser compartida, esta señal que nosotros vamos a entregar va a ser compartida por muchas instituciones en el extranjero, en Chile, y sobre todo la NASA, que nos pidió, ¿cierto?, tener desde nosotros esta transmisión a todo el mundo. Todos atentos además, porque hay un telón de fondo muy importante en este eclipse que lo diferencia además del año pasado. Cuéntame un poco más de esos detalles que convierten distinto este eclipse de 2020. Sí, efectivamente va a ser muy distinto. El año pasado el sol, cuando ocurrió el eclipse, estaba muy bajo en el horizonte. Entonces el cambio de totalidad no se notó muchísimo, o sea, se notó, pero no tanto como va a ser ahora, que va a estar sobre nuestras cabezas. Entonces va a ser algo en 360, va a oscurecerse mucho más, vamos a tener, ¿cierto?, un cambio de temperatura espectacular, y el telón de fondo, que por eso estamos tan ansiosos de que por favor tengamos un claro para poder observar mañana, porque tendremos a 4 planetas al lado de esta totalidad, que va a ser alrededor de la 1 de la tarde. Tenemos a Mercurio, a Venus, Júpiter y Saturno, y por supuesto para sacar astrofotografía vamos a tener por detrás del Sol la Vía Láctea, el centro de la Vía Láctea, nuestra galaxia. Y para rematar, vamos a tener un cometa pasando justo al lado de Mercurio, el cometa Erasmus. Así que los que tengan la oportunidad de estar en esta totalidad y puedan fotografiar este fenómeno, no solamente de la corona solar, que es este fenómeno que más nos interesa, sino también el espectáculo, este backstage, esta parte de atrás que vamos a tener, se los recomiendo totalmente. Va a ser espectacular. Y además coincide con una fecha que esta noche, ¿no?, comienza la lluvia de Gemini. Sí, vamos a tener esta lluvia de meteoritos, ¿cierto? Va a ser realmente espectacular. Esperemos ver si tenemos esta totalidad, no solamente los planetas, sino estrellas también, el cometa, el fondo de la Vía Láctea, y poder también fotografiar y apreciar esta lluvia de meteoros que vamos a tener. Hablábamos de la infraestructura que ustedes han traído, han venido con telescopios, por supuesto, todos sus instrumentos para poder compartir esta transmisión. ¿En qué cuenta esa infraestructura?
Bueno, traemos distintos equipos, telescopios, lentes, cámaras. La idea es no solamente quedarnos con un campo de vista, ¿cierto? Qué tan amplio vamos a poder observar, porque queremos, ¿cierto?, observar todo este espectáculo, así que necesitamos un instrumento que nos permita obtener toda la imagen de los planetas, de la corona, etcétera. Pero también queremos hacer este zoom, ¿cierto?, para poder observar la corona solar y así es lo que queremos hacer después, ¿cierto?, la parte de usar esas imágenes para hacer ciencia de esta corona solar, que es el único momento natural que tenemos donde el Sol se tapa por completo por la Luna y podemos apreciarla. Claro. Porque a simple vista es mucho más tenue que el brillo del Sol y en el día a día no la podemos observar. Así es. Muchísimas gracias, Daniela. Vamos a estar compartiendo no solo contigo, también hay un montón de otros científicos. Incluso entrevistamos a uno de ellos que viene de afuera, desde Estados Unidos. Hay de distintas nacionalidades que vienen a disfrutar de este eclipse. Si se dan cuenta, está ya, empieza a entibiarnos acá en la plataforma del centro de esquí de Pucón el sol. Ojalá que sea así mismo mañana, porque es lo que todos estamos esperando. De hecho, de fondo, si nos muestra Claudia Rojas, se ve el lago Villarrica y aquí estamos algunas familias que también se han acercado para tratar de ver este fenómeno astronómico tan esperado por todos. Sí, Pascal. Rodrigo. Quería preguntarte a propósito de eso. Tú partías el despacho diciendo, bueno, te conozco, soy friolenta, pero da la impresión de que de a poco la temperatura va subiendo ahí en esa parte de la región de la Araucanía. Y entiendo que, así como lo decía la experta, no es tan dramático para los expertos de que efectivamente hay alguna nube en el cielo el día de mañana, tal vez chubascos, no sé, pero no es tan dramático tampoco. Tampoco hay que magnificarlo si efectivamente no está despejado el día de mañana, ¿no? Sí, o sea, yo creo que de todas maneras aquí sobre todo se va a disfrutar si es que se oscurece el cielo y ellos mencionan que la umbra, que esta sombra vamos a poder verla si es que está como el día de hoy despejado el lago Villarrica, vamos a poder ver esta sombra, lo que sí o sí va a ser un espectáculo muy hermoso. Pero de todas maneras tenemos la esperanza de que esté como hoy, con estos claros, que las nubes se despejen un poquito y que podamos ver el sol, porque finalmente eso nos genera mayor expectativa y para muchos científicos incluso que están acá haciendo experimentos. Entonces es importante para ellos que se abra un poquito también. Es cierto, gracias Pascal, ahí en Villarrica. Vamos a ir con Iván Núñez, que está en otro sector también de la región de la Araucanía, entiendo en el borde costero ahí de Villarrica. Iván, ¿cómo te va? Buenas tardes. Cuéntanos un poco cómo está la sensación ambiente ahí por parte de la gente que ha llegado a la Araucanía, a Villarrica, a Pucón, para presenciar este eclipse total de sol el día de mañana. ¿Cómo está, Rodrigo? Sí, mira, estamos en el borde costero de Pucón y le voy a pedir a Esteban Sánchez, nuestro camarógrafo, ya que estamos recién con Pascal, que veamos cómo se ve desde acá el volcán Villarrica. Mira, va a aparecer allí la imagen, completamente cubierto, tímidamente intenta aparecer. La verdad es que las nubes están jugándole una mala pasada, podríamos decir, a la cantidad enorme de turistas que han venido. Hay una estimación que señala que son cerca de 300.000 las personas que llegaron acá a Pucón. 300.000. De hecho, tú ves, hay mucha gente por todas partes. Y acabamos de hablar con algunos expertos que nos dicen que la probabilidad de lluvias para mañana es del 87%. Es decir, ha ido bajando paulatinamente, estábamos sobre el 90% ayer. Sin embargo, la probabilidad de que mañana a la 1 de la tarde esté cubierto y con probabilidades de chubasco es bastante alta. Eso, de hecho, no ha obstado para que la gente concurra masivamente acá hasta Pucón. Y les vamos a mostrar cómo está el día. La verdad es que está bastante agradable la temperatura, está caluroso, pero las nubes están ahí amenazando. Y de hecho, Esteban, si mostramos las banderas de las embarcaciones, ustedes se van a dar cuenta de inmediato cómo el viento ahí nos va indicando que esta condición climática puede cambiar en cualquier minuto. Mira, vamos a ver si es que podemos conversar con las personas aquí, familias que están paseando. A ver, ¿cómo le va? Buenas tardes, en directo para Televisión Nacional. Buenas tardes. ¿Su nombre cuál es? Daniela. Daniela, ¿usted es de acá? ¿Viene de turista? Somos turistas, venimos de Santiago. Ya, ¿y cuáles son sus expectativas para poder mañana ver el eclipse? Se dice que hay una muy alta probabilidad de lluvia. Bueno, va a llover probablemente, que es lo que dice toda la recomendación meteorológica, pero hay que recordar que tal vez el eclipse va a generar igual una baja en la luminosidad importante y en las temperaturas, y eso también va a ser interesante de percibir. ¿Le costó mucho llegar acá, los controles sanitarios, los permisos? Nosotros llegamos con anterioridad, así que no hubo ninguna dificultad y pensamos también irnos con posterioridad. Se van a quedar un rato largo acá disfrutando de la Algunos días, sí. Qué bueno, que les vaya todo muy bien y muchas gracias por acercarse a la con nosotros. Que esté muy bien. Luego.
Mira, les muestro que están haciendo controles sanitarios allá, fíjate, están realizando inspecciones, preguntándole a la gente efectivamente si tienen sus permisos al día para concurrir. Vamos a hablar con estas jóvenes que son de la Seremía de Salud. ¿Cómo está? Hola. Hola, buenas tardes. Seremía de la Araucanía de Salud, ¿no? Sí, ¿Tu nombre cuál es? Olivia. Olivia, cuéntanos, ¿cuál es la labor que están realizando ustedes? Ya, nosotros somos de las cuadrillas sanitarias y estamos aquí para educar a la gente. Ya. No estamos fiscalizando, pero... ¿No hay fiscalización de parte de ustedes? De nosotros no, pero sí andan fiscalizadores también. Hay diferentes grupos. Nosotros estamos entregando información sobre cómo cuidarse estos días y también para cuidarse del eclipse, o sea, usar bien las gafas especiales. Ajá. Y también no ir a lugares donde hay aglomeraciones de gente. La idea es que la gente vea el eclipse desde la casa. Y esta cantidad de gente acá, por ejemplo... Estamos con algún problema en la comunicación con Iván Núñez, que estaba ahí en la región de la Araucanía, en la zona de Pucón, bueno, y trataba de conversar con la gente, efectivamente, y algunas que tomaron las providencias al respecto se fueron mucho antes para evitarse las aglomeraciones que hemos visto esta semana. Y efectivamente, miren, esa imagen que estamos viendo ahora era del contacto que teníamos primero con Pascal Fuente, que estaba ahí en el volcán Villarrica, y ahí, miren la cantidad de gente que se ha apostado. Es una de las imágenes de la zona donde se puede ver gran parte de Villarrica, Pucón y también el lago, por cierto. Es una zona que es bien visitada por los turistas, que está a las pies del volcán, que se permite llegar ahí, y ahí estaba Pascal Fuente que nos contaba detalles respecto a lo que estaba pasando. Y después vimos la imagen que Iván nos mostraba desde el borde costero, por cierto, hacia el volcán, y se veía esa gran cantidad de nubes que estaba, de alguna forma podría decir, amenazando a Villarrica y a Pucón, y que pone de alguna forma la duda respecto a qué es lo que va a ser el día de mañana. Lo decía Iván también, han bajado un poco el porcentaje respecto al pronóstico que dice que mañana podrían haber nubes y chubascos ahí en la región de la Araucanía. Ayer era de un 90%, hoy día Iván nos decía 85%, pero se mantiene la probabilidad de chubascos el día de mañana y también de bastantes nubes ahí en esa región que, como lo decía la entrevistada por Iván y también la experta entrevistada por Pascal Fuente, va a ser un fenómeno de verdad que nadie se lo quiere perder, sobre todo la gente que está ahí en esa zona, porque tiene una particularidad y una diferencia respecto a lo que pasó en Coquimbo el año pasado. Básicamente lo vamos a tener casi pasado el mediodía, es decir, el sol va a estar arriba de nuestras cabezas, y esa imagen va a ser bastante importante de apreciar cuando se vaya a ir oscureciendo aquello. Así es que vamos a estar contándole durante gran parte del día. Por cierto, mañana hay una transmisión especial de TVN y del canal 24 horas y de todas nuestras plataformas de lo que va a pasar mañana con el eclipse total de sol ahí en la zona de la Araucanía. Bueno, del eclipse nos vamos a ir a otra situación tan compleja, pero también de buena... ¿Cómo decirlo? Saludamos a Paulina Astroza, nuestra analista internacional que está ahí en Concepción, donde también se va a ver el eclipse. Paulina, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, gracias por estar en Semana 24. Muy bien, gracias. Tenía pensado ir a ver el eclipse al lago Caburga específicamente, pero ya no va a ser, así que de aquí lo vamos a ver. Ha llegado mucha gente, nos decía Iván, cerca de 300.000 personas, que es como más o menos la cantidad de gente que llega a esa zona en época estival, en la época de verano, de vacaciones. Y yo te decía, Paulina, ¿cómo contrastar lo que estamos viviendo ahí en esa zona respecto a lo que pasa con la pandemia? Y en dos países en lo específico, lo que está pasando en Alemania, que es una situación compleja, difícil, tanto así que hoy día se anunciaron nuevas medidas restrictivas, y lo que pasa en los Estados Unidos, que volvió ayer a mostrar y a marcar un nuevo récord de víctimas fatales en ese país, pero lo ocurre un día después de que se da el vamos por parte de la FDA para la vacuna de Pfizer. Mira, está muy complicado en general Europa y Estados Unidos. Llama la atención el caso de Alemania porque Alemania fue uno de los países que en la primera ola había logrado controlar de manera más o menos bien lo que había sido la pandemia, y por eso es que justamente Angela Merkel había aparecido con una aprobación interna y aprobación dentro de la Unión Europea muy alta, ella y junto a su partido político. Entonces, ahora en esta segunda ola está siendo mucho más fuerte en lo que es Europa central y oriental, digamos, la Europa
Polonia, Hungría, República Checa también están con índices muy altos. Pero en el caso particular de Alemania, ¿por qué ponemos los ojos? Porque justamente ha sido Angela Merkel una de las líderes más destacadas en el manejo de la pandemia. Ella hace poco hizo una declaración a la prensa que se viralizó, donde en definitiva llama a la población casi suplicándole, y no es del estilo de Angela Merkel mostrar mucha emoción, pero aquí lo hizo pidiendo a la gente que se quede en sus casas, que en esta época de Navidad no salga, que se trata de evitar las muertes, especialmente de las personas mayores, y ya ahora tomó la decisión en conjunto con los gobernadores de los 16 estados federados de Alemania de esta cuarentena, en la cual va a durar hasta el 10 de enero, y en el que van a cerrar todos los comercios, salvo lo que sea esencial, y se va a prohibir todo tipo de celebración en Navidad. Van a adelantar las vacaciones en los colegios, por lo tanto es una medida muy restrictiva en el caso de un país que lleva desde que empezó la pandemia 21.000 muertos, y que Angela Merkel dice que lo más importante es controlar la pandemia para poder rastrear justamente a las personas que están con contagio. Y hoy día ese rastreo se está perdiendo por la cantidad de personas contagiadas, que ayer ya fueron 20.000 en un día, en una población de 83 millones de habitantes. Entonces no quiere perder el rastreo para poder tener controlada la situación. Paulina. Y eso es lo que se está perdiendo. Sí, quería preguntarte a propósito de eso. Ese es el principal factor porque, a ver, recordemos que podríamos hablar de la primera ola que afectó a Alemania. La gestión que hizo el gobierno de Angela Merkel fue aplaudida, fue valorada, fue reconocida por todos, incluso por otros gobiernos que trataron de imitar un poco lo que estaba haciendo Alemania respecto a enfrentar la pandemia. Y mi pregunta es, ¿qué pasó entonces? Que ahora nos encontramos con esta cifra y nos encontramos también con el endurecimiento de medidas que acaba de adoptar hoy día el gobierno de Merkel. Porque esta segunda ola está siendo mucho más fuerte que la primera. Entonces el control también es mucho más difícil. Piensa que ellos están saliendo del verano, donde justamente se relajaron muchas veces las medidas, donde la percepción de riesgo también se perdió. Y ojo con eso, aquí en el caso chileno, en el cual muchos sintieron que ya estando fuera, en la playa, en las terrazas, no iba a haber contagios. La verdad es que esto ha seguido y con mucha más fuerza. Los contagios principalmente se están dando en las residencias de adultos mayores, en los centros de tratamiento. Sí, va a tratar de mejorar la comunicación con Paulina Astroza, que nos estaba dando cuenta a propósito de lo que está pasando en Alemania, esta situación complicada que vive el gobierno de Angela Merkel, que ha determinado establecer nuevas restricciones para el comercio. Se va a cerrar por las próximas 3 semanas también. Se extienden las vacaciones por parte de los estudiantes para que permanezcan en sus casas y no tengan que ir a los establecimientos educacionales. Parte de las medidas adoptadas en razón de 2 cosas principalmente. Se ha perdido, como decía la propia Paulina, la trazabilidad de los contagios. Segundo, ha aumentado considerablemente también el número de contagios en ese país, a razón que se veía, por ejemplo, en los meses de abril o mayo, que fueron los más complejos, los más difíciles para el gobierno germano. Y tercero, que también ha aumentado drásticamente y duramente la cantidad de víctimas fatales en ese país. Esos 3 elementos han llevado, por cierto, a determinar estas nuevas medidas por parte del gobierno germano, del gobierno de Alemania, para tratar de hacer frente a la pandemia. ¿Qué vendrá de aquí en adelante? Van a venir situaciones más complejas, por cierto. Estamos hablando, fíjese, de la economía más importante de Europa. Estamos hablando de Alemania, que tiene la economía más importante de Europa, la primera de Europa, y que sin lugar a dudas es uno de los temas que se tomó en consideración para llevar adelante estas medidas restrictivas. Así de dura, así de clara ha sido la canciller alemana para establecer estas nuevas medidas, tomando en cuenta incluso pasar por alto lo que podría significar una posible situación compleja para la economía. Algunos incluso hablan del temor a la posibilidad de una recesión en Alemania, dando cuenta a estas situaciones. Retomamos contigo, Paulina, a propósito de lo que nos estabas contando de la situación difícil, compleja que se está viviendo en Alemania. Yo decía, bueno, tomó estas determinaciones Angela Merkel, Paulina, a razón además de que muchos apuntaban a que se podía deteriorar la economía y que incluso algunos aventuraban que podría existir una recesión económica en Alemania si se tomaran estas medidas tan duras como la tomó la canciller alemana. Sí, efectivamente. Además, esto está unido a otro problema, en que, y lo habíamos conversado anteriormente, que estaba lo de la aprobación. ¿Te acuerdas cuando hablamos en el mes de julio
en el cual la Unión Europea había llegado al acuerdo de la aprobación del presupuesto plurianual y además del Fondo de Recuperación Económica. Pero esto tenía que pasar por el Parlamento Europeo y esto además tenía que pasar por la aprobación y luego de nuevo volver al Consejo Europeo. Y lo que se han encontrado ahí es que el Parlamento Europeo condicionó políticamente la entrega de estas ayudas al respeto del Estado de Derecho. Y esto ataca principalmente a Polonia y a Hungría, que han sido cuestionados por no cumplir con el Estado de Derecho. Entonces, estos dos países habían anunciado el veto para la aprobación de este presupuesto y de la entrada en vigencia de este fondo de 750.000 millones de euros que iba a empezar a aplicarse a partir del 1 de enero del 2021. Entonces, esto también estaba tensionando porque ahí estaba el dinero para la recuperación económica. Y esto se ha salvado recién ayer, el veto de Polonia y de Hungría, y por lo tanto ya habría aprobación y ya los europeos contarían con ese dinero a partir de enero, porque de lo contrario estaban aún más complicados para la recuperación económica. Entonces, están ligados también estos dos casos, y también está ligado a otro tema que los puede afectar económicamente, que son las negociaciones del Brexit, que el 31 de diciembre es la última fecha, y hoy día acaban de anunciar la presidenta del Consejo Europeo con el primer ministro Boris Johnson que no han llegado a acuerdo y que se van a seguir dando un tiempo para llegar a esta salida, ojalá con un acuerdo, pero no han cambiado la fecha. Entonces sigue siendo el 31 de diciembre la fecha de salida, que si no avanzan y no llegan a acuerdo o no alcanzan a aprobarse dentro de todas las etapas que hay, puede haber el 1 de enero un Brexit sin acuerdo, que es el escenario más catastrófico y que va a afectar muy fuerte al Reino Unido, pero también va a afectar económicamente a la Unión Europea, más en este contexto de pandemia. Vamos a ver cómo le resulta, por cierto, a la Cancillería alemana estas determinaciones, estas medidas más restrictivas que ha tomado en su país para evitar los mayores contagios. Pero vámonos a otra parte del mundo, Paulina, vámonos a Estados Unidos, que tiene una situación tan o más difícil que la alemana, pero con una luz de esperanza, podríamos decir, a propósito de que la FDA ha dado el visto bueno, la luz verde para la vacuna de Pfizer-BioNTech. Entiendo que ya comenzó el proceso de parte de los diferentes gobernadores de cómo se va a distribuir las dosis de esta vacuna, pero lo quiero agregar además con un dato duro: 3.309 muertos en las últimas 24 horas. El récord que ha tenido ese país de muertes desde que comenzó la pandemia. Ni siquiera en los peores meses, de abril o mayo, de marzo incluso, cuando la situación era bien descontrolada en los Estados Unidos. Sí, por eso te decía que la pandemia, esta segunda ola, está siendo mucho más fuerte que la primera. Por eso está atacando de manera tan cruel a los países que les cuesta tanto controlar. Ahora, la aprobación de la vacuna Pfizer y BioNTech, que es una vacuna estadounidense-alemana, de nuevo volvemos a la conexión con Alemania, bueno, ya tiene la aprobación. En el caso de la Unión Europea se dice que el 29 de diciembre ya esta misma vacuna tendría la aprobación por la entidad, el EMA, que es la entidad europea de medicamentos, por lo tanto también ahí se podría empezar a aplicar. Y en el caso de los Estados Unidos es absolutamente urgente, más aún cuando todavía está gobernando Donald Trump, donde todavía está esa sensación que esto para grupos es una conspiración, que esto no es verdad, y hay muchos que no asumen todavía que la pandemia realmente está afectando. Entonces ahora, bueno, viene la aplicación de la vacuna, y a partir del 20 de enero van a tener otro presidente con otra visión, en el cual Biden no solamente ha mantenido algunas personas del equipo científico que tenía Trump, como Anthony Fauci, sino que ha reforzado a los científicos porque dice que su prioridad desde el primer día que asuma es justamente la pandemia. Y los datos son horrorosos en el caso de Estados Unidos, así como en otros países, pero particularmente porque las medidas que se han tomado, recuerda tú también la resistencia del presidente Trump, las peleas que ha tenido con gobernadores como en el caso de Nueva York o de California, en el cual no han querido en todos los lugares adoptar las medidas restrictivas, más aún de nuevo, en verano, donde cuesta aún mucho más, y bueno, las consecuencias se están viviendo ahora.
Ya te voy a preguntar respecto a qué puede ser desde el punto de vista político, cómo debe ser mirado efectivamente que sea Donald Trump el que logre inocular al primer estadounidense con la vacuna de Pfizer. Pero antes de eso, y lo estaba revisando hace poco también, es principal titular del New York Times hoy día lo que tiene que ver con la distribución de las dosis. Desde la fábrica ahí en Pfizer, en Michigan, ya comenzó esta madrugada la repartición de las dosis. Y quería preguntarte a propósito de eso. Entiendo, Paulina, que si bien hay un gobierno central, pero son los propios estados los que van a resolver cuáles van a ser los grupos prioritarios, los que van a tener la primera dosis, a quienes se le va a entregar la primera dosis. Entiendo que eso depende de cada uno de los estados, ¿no? Efectivamente, lo que pasa es que Estados Unidos es un estado federal, a diferencia de Chile, que somos un estado unitario, claro, en el cual tú tienes el órgano, primero, federal, y luego los estados federados, que son 50, pero estos estados federados, a diferencia de nuestras regiones, tienen competencias, y dentro de las competencias son las competencias sanitarias. Entonces son los estados federados que tienen las competencias para determinar cada una de sus estrategias. Lo mismo que yo te había explicado en otras entrevistas respecto a la Unión Europea, que la Unión Europea tiene ciertas competencias, pero las otras las tienen los estados miembros, que también en el caso de salud la tienen los estados miembros de la Unión Europea. Entonces, como es a nivel de los estados federados, van a ser los gobernadores finalmente quienes van a determinar sus estrategias para establecer cuál va a ser la población prioritaria, seguramente los adultos mayores, seguramente el personal sanitario, seguramente aquellos que están en alto riesgo de que si son contagiados puedan morir, que es un poco la lógica que se ha aplicado también en el Reino Unido ahora que ya empezaron a vacunar. Ya, metámonos un poquito en la política también norteamericana, Paulina, a propósito de lo que te preguntaba anteriormente yo. ¿Cómo queda la figura de Donald Trump o cómo termina la figura de Donald Trump esta parte con la aprobación por parte de la vacuna? Él el sábado ayer decía, bueno, efectivamente vamos a tratar de inocular hoy día mismo, decía, al primer estadounidense, cosa que, bueno, efectivamente va a ser a partir del próximo día, del día lunes. ¿Y cómo recibe Joe Biden? Me imagino que también significa una especie de relajación para el gobierno de Biden, tomando en cuenta que ya va a estar la vacuna y va a poder hacer frente a esta pandemia. Mira, Donald Trump, así como hablaba del virus chino, ahora se está hablando de la vacuna Trump. Por lo tanto, aquí la utilización política es muy grande. Lo mismo que ha hecho Boris Johnson en el caso del Reino Unido. Él sale agradeciendo al personal médico y sale agradeciendo a todo el servicio público de salud británica por el vacunar con la Pfizer BioNTech, sin decir que la vacuna es hecha en gran parte en un pueblo de Bélgica y en Alemania. Por lo tanto, esas dosis que pudieron pasar al Reino Unido, primero la vacuna no es británica, la vacuna es estadounidense-alemana y hecha en Bélgica, y que pudo pasar al Reino Unido gracias a que todavía, hasta el 31 de diciembre, son parte del mercado único, por lo tanto no hay controles. Por eso se apuraron mucho los británicos en darle la autorización y comprar dosis, porque si no llegan a acuerdo, no van a poder pasar. Entonces, algo parecido yo ya sé que presumo que va a ocurrir con el presidente Trump, en que seguramente va a aparecer en las imágenes tal como Boris Johnson apareció también dándose el triunfo de ser el primer país que está vacunando. Trump lo va a hacer, por un lado va a utilizar políticamente esto para su imagen, pero por otro lado tú tienes razón en el sentido que Biden va a poder iniciar su periodo ya con una vacuna aprobada. Hay otras que están en vías de aprobación, no es la única, pero ya se encuentra esta disponible y evidentemente esto le va a facilitar un poco también la tarea del control del virus. Pero Trump ya lo ha dicho, es mi vacuna, y lo ha dicho así, es mi vacuna, y su portavoz ha dicho la vacuna Trump. Entonces, es un manejo político de la situación, así como la mascarilla se transformó en un símbolo político, en el cual Biden aparecía con mascarilla y habla mucho de usar la mascarilla, y Trump aparecía sin la mascarilla. Entonces, son símbolos políticos que en el lenguaje mediático y de comunicación estratégica para llegar al electorado va a jugar mucho de aquí al 20 de enero, y más aún cuando Trump firmó un decreto en el cual obliga a que la vacuna solo sea aplicada a los estadounidenses y no sea vendida ni exportada. Entonces él también está dando esta idea del America First, en que primero los míos, y eso se lo va a seguir arrogando como un triunfo político durante este periodo.
Sí, entiendo que espera antes que termine este año, tratar de repartir la mayor cantidad de dosis en los diferentes estados que participan y que pueden comenzar el proceso de vacunación de cada uno de sus habitantes. Paulina, y hablábamos respecto a esta relación Alemania-Estados Unidos, a propósito de Pfizer-BioNTech, pero quería hacer el parangón respecto a la situación también que se vive en Alemania. Yo te decía, bueno, Angela Merkel toma estas medidas tan drásticas, tan duras, a pesar de que tiene una economía un tanto sólida. En los Estados Unidos, la peor parte ocurrió entre marzo, podríamos decir, y junio, donde hubo una mayor cantidad de desempleo, pero tendió a recuperarse ese factor y hoy día no podríamos decir que es una economía total y absolutamente sana, pero que de verdad hizo frente a la pandemia. Eso me imagino que también es un factor importante para cuando tenga que asumir Joe Biden y tomando en cuenta estos dos factores que son trascendentales para el desarrollo de la economía norteamericana, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, el solo hecho de anunciar que la vacuna tiene la autorización y anunciar de que ya la población va a empezar a ser vacunada, inmediatamente los mercados saltan, suben las bolsas y hay un sentimiento de que la proyección económica puede ser mucho mejor, porque en un escenario con o sin vacuna, la proyección es totalmente distinta. Entonces eso también le puede favorecer a Biden en el sentido de que ya se va a encontrar en una etapa en que lo peor ya pasó, en que ya va a tener vacuna, en que ya va a poder empezar a disminuir los contagios, va a poder empezar a tomar medidas estratégicas para la recuperación de la economía sin que implique el cierre total de los sectores productivos, como ha sido el caso en todos los países en que se ha tenido que ir a cuarentena por no tener la vacuna. Entonces, el ya acceder a ella le va a permitir tener otro tipo de estrategia, lo que va a implicar efectos inmediatos en la recuperación económica. Además, Estados Unidos es muy resiliente en ese sentido, se recupera mucho más rápido a diferencia de los europeos. Entonces podría haber una partida, una muy buena partida o con un mejor escenario, digamos, para Biden para ir tomando las decisiones. Y si además está tomando en cuenta a la ciencia, que ha dicho que la va a tomar en cuenta, cosa que Trump no lo hizo en el inicio de la pandemia, donde además está teniendo mejores relaciones con gobernadores, donde ha ganado con una amplitud enorme. La verdad es que parte en un escenario mejor, pero teniendo siempre presente que Donald Trump va a seguir contaminando o teniendo esta idea del mensaje de que a él le robaron las elecciones, pese a que ha perdido todos los recursos, incluyendo a la Corte Suprema, en el cual no hubo ni siquiera voto disidente, es decir, hasta los que él nombró votaron en contra de la decisión de echar atrás las elecciones, por lo tanto ya recursos jurídicos no le quedan y solo le queda lo político de seguir contaminando vía Twitter y vía otras formas que a él le robaron la elección. Perfecto. Pero aparte de eso, yo creo que la verdad es que Biden va a poder partir con buenas bases para enfrentar estos primeros 100 días que él ya ha anunciado. Seguramente va a ser así, va a ser mucho más fácil para Biden. Paulina Astroza, nuestra analista internacional, 1.000.000 de gracias por estar en Semana 24. A ver si nos juntamos el próximo domingo. Que estés muy bien, ¿eh? Gracias, hasta el próximo domingo. Y del análisis internacional, vamos a... Volvamos al sur, al borde costero de Puerto Saavedra. Natalia Nicolás nos cuenta detalle de lo que está pasando ahí a puertas de este eclipse total de sol del próximo día lunes, es decir, de mañana. ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, así es, me encuentro en la costanera de Puerto Saavedra, donde se vive un tiempo muy lindo. Lo que estaba pronosticado para hoy eran lluvias, que esté nublado, al igual de que lo que se pronostica para mañana, la verdad. Pero el tiempo nos ha sorprendido gratamente. Hemos conversado con algunos de los habitantes acá de la zona, quienes nos dicen que si el tiempo está así hoy, mañana sería una posibilidad. Es probable que mañana también esté despejado, que no haya lluvia y que el eclipse se pueda ver en su totalidad acá en la comuna de Puerto Saavedra y como en la zona costera en general, en Carahue también, y acá en la comuna. Recordemos que si está despejado, vamos a poder apreciar la corona del sol, los planetas más luminosos, las estrellas, vamos a poder apreciar todo esto. Si el tiempo no nos acompaña, también se va a oscurecer, el día se va a transformar en noche. De igual manera,
manera y todos podemos ser parte de esto. Sin embargo, todos están esperanzados en que el tiempo pueda mantenerse así hasta mañana. Lo que ayer estuvimos en Pucón, ayer no fue lo mismo, mucha lluvia y después se empezó a despejar en la tarde, pero el día de ayer acá en la zona costera y hoy han estado bastante bien, por lo que se espera que siga así hasta mañana. Ya el movimiento acá en la costanera de Puerto Saavedra es lento, la verdad, ha llegado poca gente y precisamente lo comentábamos en la mañana en uno de los contactos, de hecho hubo manifestaciones ahí, el tema de los locatarios, del rubro turístico que finalmente dicen y se quejan de que no han llegado los turistas que ellos estaban esperando, no han llegado sus visitantes precisamente por el tema de los controles, que no han sido bien controlados, se les está exigiendo finalmente documentos que no deberían, eso es lo que ellos denuncian. Sin embargo, ya se han llegado a consensos y se espera que durante la tarde comiencen a llegar estos visitantes tan esperados que ya también tienen reservas aquí en los diferentes hoteles, hostales acá de la zona y que esperan apreciar este fenómeno astronómico del que todos invitan a ser parte. Ya el movimiento acá en la zona costera ha estado bastante lento, se espera que durante la tarde puedan llegar más visitantes. Recordar que tienen hasta las 23 horas con 59 minutos para poder llegar aquí a la zona antes de que el tránsito esté totalmente restringido. Nosotros seguimos atentos a lo que sigue ocurriendo acá en la hermosa comuna de Puerto Saavedra. Volvemos con ustedes. Perfecto, gracias Natalia. Vamos a seguir pendiente de todo lo que está pasando ahí en el sur de nuestro país, a razón de lo que pasa en Puerto Saavedra. Ya tuvimos contacto hace poco rato también con Pascal Fuentes. Gracias Natalia por este contacto. En cualquier minuto tomamos contacto nuevamente. Bueno, decíamos entre otras cosas a propósito de lo que significa la situación del sur de nuestro país, decía yo, tuvimos contacto con Iván Núñez, con Pascal Fuentes, está Juan Carlos Alarcón, bueno, hablamos recién con Natalia, que está ahí en Puerto Saavedra, todo el equipo además de TVN de Araucanía que está desplegado en esa zona para que usted el día de mañana pueda conocer todos los detalles de este eclipse total de sol, que de acuerdo al informe que se entrega por parte del sitio oficial del gobierno, se dice que se va a observar de forma parcial en todo el territorio nacional, pero con mayor claridad, por cierto, ahí en la región de la Araucanía, también en los ríos, en Isla Mocha, en la región del Biobío también se podrá apreciar con bastante claridad, de acuerdo a lo que dicen los expertos. Va a comenzar a las 13:03 y 44 segundos en Temuco. Y como lo decía hace poco rato Pascal Fuentes, también Iván Núñez, nos daban cuenta de la situación que va a ocurrir allá. Es importante no solamente el eclipse, el preeclipse y el post-eclipse también, dicen los expertos. Hay que tener mucha atención a lo que vaya a ocurrir en esa parte del país. Algunos le ponen mayor dramatismo a lo que podría significar que efectivamente las condiciones climáticas mañana no acompañen este eclipse total de sol. Bueno, lo que hemos visto hasta ahora es que había una nubosidad parcial ahí en Pucón, también en Villarrica, veíamos sol también en Puerto Saavedra, y lo que establece al menos la Dirección Meteorológica de Chile es que mañana podrían existir nubes y chubascos a las horas del eclipse total de sol. Vamos a ver cuándo cambia eso. Nos contaba Iván Núñez hace poco rato también que los pronósticos, el porcentaje al menos de que estuviera nublado ha ido bajando, es decir, hasta en la mañana se esperaba que estuviera nublado un 90%, ya está en el 85% a eso del mediodía, así es que con el correr de las horas podría cambiar esta situación del clima ahí en la región de la Araucanía respecto a lo que va a pasar con el eclipse total de sol el día de mañana. Aquí podrá observarse este fenómeno parcialmente, como decíamos, en varios países también de América del Sur. Lo podrán ver en Perú, en Bolivia, también Uruguay y Paraguay, pero será Chile y Argentina donde se podrá apreciar en su totalidad. Así es que lo dejamos totalmente invitado para que se quede en TVN, no solamente a propósito de la transmisión especial del día de mañana, sino que ahora mismo quédese con nosotros en TVN porque viene Nicolás Vial con toda la información de lo que ha pasado en el transcurso de esta mañana. Por estar acá en Semana 24, gracias y que tenga un buen domingo. Semana 24.